Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Avatar: El ascenso del Caballero Dragón capítulo 56. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Tom estuvo furioso durante días tras su encuentro con el hombre al que habrían apodado Hombre Combustión. Incluso después de calmarse lo suficiente como para que las cosas volvieran a la normalidad, seguía de un humor inusualmente amargo. Finalmente, Top y Ann tuvieron la oportunidad de hablar a solas con Tom. Tom explicó que el galimatías que hablaba González era un idioma de su mundo. Y que ese idioma y nombre significaban que probablemente era del mundo de Tom. Hablar de ello le ayudó mucho, pero seguía siendo frustrante tener respuestas colgadas ante sus narices, solo para que un contrato de asesinato se las arrebatara. Katara hizo todo lo posible por animar a Tom, antes y después de la charla secreta del metagrupo, pero fue en vano. A veces podía ser tan frustrante. ¿Por qué no se sinceraba con ella? Finalmente, el grupo llegó a un bosque denso. Con lo oscuro que estaba, Sokka sugirió que contaran historias de miedo. Y de repente, Tom supo exactamente dónde estaban. Todos tenían al menos una historia que contar. Tom contó a Ogman y Bloody Mary. Fueron efectivos. Tom no era el mejor narrador del mundo, pero aún así los hizo saltar de alegría. Jugar disimuladamente con la intensidad de la fogata también ayudó. La de Top era una historia de casa embrujada bastante común, pero tenía la habilidad de animar a todos. La de Aang era un cuento tradicional de nómadas aire, más una fábula que una historia de fantasmas, pero también bastante espeluznante. Y, por supuesto, Sokka tenía un sinfín de historias que contar. Ninguna daba miedo, aunque algunas eran interesantes por sí mismas. Aún así, en una escala del 1 al aterrador, todas eran un rotundo 1. Y entonces Katara contó la historia de Nini, la amiga de su madre. Y vaya si la serie le hizo justicia. Tom se sabía de memoria cada línea de la historia. Era de uno de sus episodios favoritos. Pero la voz que Katara le puso a Nini era prácticamente inquietante. Era tan buena que hasta Tom dio un salto cuando Top jadeó. Espera. ¿Oíste eso? Se levantó y se giró hacia la montaña baja que el grupo había visto desde el aire antes de aterrizar. Puedo oír gente debajo de la montaña. Y están gritando. Después de un momento, Sokka se burló. Buen intento. No, hablo en serio, insistió. Oigo algo. Probablemente estés nervioso por las historias de fantasmas, sugirió Katara. Un momento después, Top volvió a hablar. Simplemente se detuvo. Bueno, ahora me estoy asustando, admitió Aang. Pero para entonces, Tom ya había recuperado el pulso. Fue el único que no gritó cuando una nueva voz llegó desde las sombras de los árboles. Solo jadeó con fuerza. Ese bosque daba miedo. La voz pertenecía a una anciana. Y aunque su voz era tranquilizadora y sus palabras de hola, niños eran lo menos amenazantes posible, el grupo se encontró en un tembloroso abrazo. De nuevo, incluso Tom, que lo sabía. En serio, el bosque era realmente espeluznante. Perdón por asustarlos, dijo la mujer mientras salía de las sombras hacia la luz de la fogata. Me llamo Ama. Niños, no deberían estar solos en el bosque por la noche. Tengo una posada cerca. ¿Por qué no vuelven a tomar un té especiado y a descansar? A pesar de lo divertidas que habían sido las historias de fantasmas, todos estaban hartos de la naturaleza y aceptaron con gusto la amable oferta. Ama condujo al grupo a su posada. Estaba en lo alto de un pueblo, en la ladera de una de las montañas bajas, lo que daba a las calles una pendiente interesante pero suave. Era un pueblo pequeño y pintoresco. De esos donde todos se conocían. La posada de Ama era de tamaño modesto como el pueblo, pero bastante acogedora y estaba impecablemente cuidada. La noche era joven, así que disfrutaron del té prometido en una pintoresca mesa de comedor. Después de que Ama les sirviera el té a todos, su sonrisa se desvaneció por un instante, por primera vez desde que la conocieron. Saben, deberían tener cuidado, les advirtió. Ha estado desapareciendo gente en ese bosque donde estaban acampando. ¿Qué quieres decir con desaparecer? Preguntó el siempre curioso Sokka. Cuando hay luna llena, la gente entra y no sale, fue su siniestra advertencia antes de volver de repente a la mujer sonriente y alegre que habían conocido en el bosque. ¿Quién quiere más té? Preguntó con una incongruencia tan brusca que casi podía darte un latigazo. Por supuesto, Tom sabía lo que realmente estaba sucediendo bajo la luna llena. Huelga decir que se lo guardó para sí. No se preocupen, aquí estarán completamente a salvo, insistió Ama. Dio una palmada alegremente.
¿Por qué no les acompaño a sus habitaciones y pueden descansar bien? Tras mostrarles al grupo el ala donde estaban las camas de los huéspedes, se disculpó para retirarse a su propia cama. Con la posada vacía y habitaciones de sobra para todos, decidieron tomar una habitación para cada uno. Si llegaba otro grupo, podrían compartirla cuando llegara el momento. Para entonces, después de todas las historias de fantasmas, la corta caminata a la posada y luego el té, se estaba haciendo un poco tarde, así que la mayoría del grupo decidió acostarse. Antes de que Katara se retirara a su habitación, Tom pidió hablar con ella. ¿Qué pasa, Tom?, preguntó. Algo en su actitud le recordó a cuando el grupo se separó en Ba Sing Se. Antes de que todo saliera mal. Cuando Tom le dijo que tuviera cuidado con las guerreras Kyoshi. De hecho, era la primera vez que pensaba en eso desde que ocurrió. Nunca lo había pensado, pero, él tenía razón. ¿Cómo lo sabía? Negó con la cabeza rápidamente. Tom estaba justo frente a ella. Sería una grosería no escucharlo. ¿Recuerdas lo que te dije después de que conocimos a Jet aquella primera vez? Qué pregunta tan rara. Era igual que en Ba Sing Se. Pensándolo bien, Jet era otro caso en el que acertó en algo. De hecho, lo había hecho muchas veces. Como con los maestros arena. Le preocupaba que volvieran, y lo hicieron. Y no voló con ellos por las montañas cuando esos músicos ambulantes les hablaron de la cueva de los dos amantes. Y ni siquiera reaccionó cuando el padre de Top le dijo que no podía viajar con ellos. Era como si supiera que los perseguiría en contra de la voluntad de sus padres. Hablando de Top, nunca la habrían conocido sin la visión de Aang en el pantano, y Tom era el único que quería. ¿Kat? Ella negó con la cabeza de nuevo. ¿Qué? Lo siento. Supongo que solo estoy cansada. Hizo una pausa para volver a su pregunta. Había pasado un tiempo, pero recordó el consejo que le había dado. Me dijiste que no debía contarle a nadie lo que le pasó a mi madre. ¿Qué hay de eso? Solo, hizo una pausa, tenlo en cuenta. Dicho esto, giró sobre sus talones y se dirigió a su habitación. A Katara le daba tantas vueltas la cabeza por lo extraño de la repentina conversación que ni siquiera pensó en detenerlo hasta que oyó el sonido de la puerta cerrarse. Sola en el pasillo, decidió irse a la cama, pero le costó conciliar el sueño. A veces no le entiendo nada. Tom, ¿quién eres realmente? Al igual que en la serie, la atmósfera en la posada era un poco inquietante por la noche, una vez que se hizo el silencio. A todos les costó un poco conciliar el sueño, pero al final lograron conciliar el sueño. La mañana siguiente la pasaron ayudando a Ama a reunir provisiones para una gran cena en el mercado del pueblo. Tom, al igual que Aang, Sokka y Top, fueron reclutados para llevar las compras de Katara y Ama. Katara y Ama parecieron conectar rápidamente durante su breve viaje de compras. A medida que el grupo recorría el pueblo, empezaron a notar que cada vez más gente susurraba con miedo sobre la llegada de la luna llena. Sokka supuso que el mundo espiritual estaba tramando algo. Francamente, fue una buena suposición, incluso si Tom supiera la verdad. Aang y Sokka decidieron que, una vez que dejaran la tonelada de comida que todos llevaban, deberían investigar el pueblo. No sería difícil organizar todo para agilizar el proceso. Aún así, aún faltaba medio día para que tuviera la oportunidad. Pronto regresaron a la posada. No había nada que hacer con el espionaje de Sokka, así que Tom simplemente descargó toda la comida que habían comprado, como deberían haber hecho los demás. Cuando Ama regresó, se fue a buscar a los demás de inmediato. A pesar de sus reflexiones sobre cómo su presencia no alteraba el ambiente del espionaje de Sokka, se habría sorprendido de lo mucho que había sacado a colación durante la conversación. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Con el peine de la tribu Agua encontrado y el primer secreto de Ama revelado, el grupo regresó abajo. Sokka fue el primero en llegar a la habitación y se aseguró de fulminar a Tom con la mirada. ¿Lo delataste? No hice nada de eso. Su hermana fue la siguiente, y estaba de un humor completamente diferente. Casi saltó hacia él. Tom. No te lo vas a creer. La tribu Agua de Ama. La tribu Agua del Sur. El júbilo de Katara se detuvo un momento. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, supongo que simplemente estoy acostumbrado a ver gente de la tribu Agua del Sur en la Nación del Fuego. A Katara no le hizo tanta gracia el chiste de Tom como a él. No ayudó que no pudiera evitar reírse disimuladamente ante la mirada agria que le dirigió. Esa noche volvieron a sentarse a la mesa, pero esta vez disfrutando de un festín tradicional de la tribu Agua. Fue cuando les dio sopa a todos que Ama reveló que era una maestra agua, controlando la sopa en los tazones de todos.
Katara estaba encantada de conocer a otra maestra agua del sur, por supuesto. La conversación que siguió era una que Tom conocía bien. Aunque esperaba que hubiera al menos un cambio. Lo entendemos perfectamente. Perdimos a nuestra madre en una redada. No lo hubo. Tom lo disimuló bien, pero apretó el puño bajo la mesa con tanta fuerza que tembló. Tom lo notó y se inclinó hacia él. ¿Qué pasa? Susurró. Nada, susurró convincentemente. Pero una voz convincente no le bastó a Tom. Estás mintiendo. Tom no respondió. Apenas dijo nada durante la cena. De hecho, en cuanto terminó, se fue corriendo a la cama antes de que nadie pudiera hablarle. Todos notaron rápidamente que el noctámbulo se había acostado tan temprano, pero decidieron ignorarlo. Para cuando todos despertaron a la mañana siguiente, Katara ya se había ido a entrenar agua control con Ama. Tom se apresuró a sugerir que el grupo se dividiera para cubrir más terreno. Sokka no creía que el pueblo fuera lo suficientemente grande como para justificarlo, pero tanto Top como Aang captaron lo que Tom intentaba hacer, así que accedieron. Sokka abrió la boca para debatir, pero se detuvo un momento antes de aceptar rápidamente y marcharse. Parecía un poco extraño, pero era muy conveniente. Ni siquiera tuvieron que fingir que se marchaban con la rapidez con la que Sokka se fue. ¿Y qué pasa con este espíritu con el que estamos lidiando, Otsot? Preguntó Top en cuanto Sokka ya no pudo oírlos. En realidad no es un espíritu en absoluto, comenzó Tom. ¿No es así? Preguntó Aang. Entonces, ¿qué es lo que se lleva a la gente? Tom hizo una pausa. Bueno, empezó, ¿qué opinas de Ama? ¿En Ama? Preguntó Aang, perplejo. Espera, no me digas. Ella está usando una técnica única de control del agua llamada control de la sangre, explicó Tom. Top se estremeció. ¡Qué asco! ¿Solo, por qué? No es tan sangriento como parece. Pero tampoco del todo agradable. Aang pensó un momento. Entonces lo comprendió. Es como las marionetas. Si ella puede controlar el agua de tu cuerpo, podrá controlarte a ti. A veces me sorprende lo inteligente que eres, admitió Tom. Eso también explica los gritos que oí la otra noche, añadió Top. Ahí debe estar la gente que se llevó a Ama. Entonces, ¿cómo la detenemos? Preguntó Aang. Debería haber una cueva con toda la gente que capturó en una de las montañas. Alguien llamado Viejo Dim sabría cuál es. Lleva a Sokka y pregúntale. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Aang. Quiero vigilar a la propia Ama. Aang hizo una pausa. Tal vez debería ir contigo. Tom sonrió. No te preocupes, Katara estará bien. Pasó un momento, pero Aang asintió. Aang y Top se dirigieron al pueblo mientras Tom se dirigía al bosque. El problema, al parecer, era que, aunque el pueblo era pequeño, seguía estando lleno. Aang y compañía tardaron hasta la tarde en encontrar al viejo Din y escuchar su historia. Mientras tanto, Tom tenía que encontrar a los dos maestros agua en la exuberante naturaleza a las afueras del pueblo. Pensó en sobrevolar la línea de árboles con su fuego control, pero pronto se dio cuenta de que llamaría demasiado la atención. En cualquier caso, su mejor opción era encontrar el campo de lirios de fuego. Era el único punto de referencia remotamente reconocible que podía usar para orientarse. No tardó mucho en encontrar el campo, pero esa fue la parte fácil. Ya era tarde cuando alcanzó a los dos maestros agua. No lo notaron mientras los seguía adentrándose en el bosque. Finalmente, el sol desapareció tras las montañas y salió la luna llena. Podría haber intervenido antes, pero se aseguró de esperar a que Ama mostrara sus cartas. Katara, intentaron exterminarnos, a toda nuestra cultura, a tu madre. Y también para demostrarlo. Somos los dos últimos maestros agua de la tribu del sur. Tenemos que luchar contra esta gente siempre que podamos, donde quiera que estén, por todos los medios. Katara probablemente se dio cuenta de lo que pasaba mucho antes, pero para entonces la verdad era ineludible. Eres tú. Eres quien ha estado haciendo desaparecer gente durante las lunas llenas. Ama habría continuado, pero fue entonces cuando Tom se hizo notar. Intenté advertirte. Los maestros agua se giraron al oír la nueva voz. No puedes simplemente entregarle todas tus debilidades a cualquier desconocido con el que te hagas amigo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Ama. Pensaría que eso sería obvio. ¿Entonces estás aquí para convencer a tu amigo de que no se ponga de mi lado? Tom se rió de la idea. Oh, por favor. Como si Katara fuera a darles la hora a tus tonterías. Tiene razón. Jamás te ayudaré. Asintió al instante el joven maestro agua. Supongo que debería explicarlo entonces. Admito que estoy aquí por razones un tanto egoístas, supongo. Tom meditó un momento antes de quedar envuelto en llamas.
Quería ver si podía vencer a Sangre Control. Antes de que Ama pudiera reaccionar o ponerse en guardia, Tom ya la había estrellado contra un árbol con el codo. La Sangre Control es muy poderosa por sí sola, pero tú eres lenta y frágil. Eso significa que no puedes manejar bien una pelea a alta velocidad. Ama se incorporó, con el cuerpo retorciéndose de forma escalofriante. ¿Crees que soy lenta, eh? Levantó las manos hacia Tom e intentó alcanzarlo con su control, pero el espejismo ilusorio no tenía agua para controlar. La sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en una sonrisa maliciosa. Tonto. ¿De verdad crees que necesito verte? Ama se cruzó de brazos, con las palmas en direcciones opuestas. Giró la cabeza, tras haber atrapado a Tom en el aire, a punto de golpearla de lado. Tom hizo una mueca tanto por la carcajada de Ama como por la desagradable sensación de estar suspendido con Sangre Control. Sinceramente, no lo había considerado, admitió Tom, con la mano izquierda oculta a la vista de Ama tras su cuerpo. Sin embargo, parece que no puedes inmovilizar todo mi cuerpo a menos que lo intentes activamente. Apuntó con la palma y el pie izquierdos en dirección opuesta a Ama y concentró el poder de su explosión dragón en paralelo a esos dos puntos. Consiguió avanzar a toda velocidad, a pesar de la Sangre Control. Sintió como si lo empujaran hacia atrás con una manguera débil. No fue una experiencia agradable. Incluso dolorosa. Pero lo puso en movimiento de nuevo. Para bloquear la bola de fuego humana que se dirigía hacia ella, Ama drenó toda el agua del árbol contra el que había sido lanzada para crear un muro de agua. El agua se convirtió al instante en vapor, ocultando a los dos combatientes. Tom. Gritó Katara mientras intentaba apartar el vapor con agua control. Cuando el vapor se disipó, vio a Tom avanzando lentamente y temblorosamente hacia Ama, quien retrocedía, apuntándolo con las manos. Te has vuelto loco. Si sigues resistiéndote así, mi Sangre Control te destrozará. Perdóname si no confío en tu repentina preocupación por mi bienestar, gruñó Tom. Además, si pudieras destrozarme, ya lo habrías hecho. Alto. Ama se giró sorprendido al oír la voz de Katara. Suéltalo. Ahora mismo. Katara, es un maestro fuego. Tú, más que nadie, deberías saber lo que hace su especie. Piensa en tu madre. Katara intentó aparentar valentía, pero las palabras de Ama fueron claramente devastadoras. Eres un monstruo, tengo que detenerte. No debiste traicionarme, Kata. Antes de que Ama pudiera terminar la frase y volverse hacia Katara, la Sangre Control sintió que casi soltaba a Tom. Él había dado 3 pasos que ella ni siquiera había notado. Si me sueltas para atacarla, te partiré en 2. Prometió Tom. Tras un momento, sonrió con confianza. Además, ¿qué te hace pensar que la Sangre Control funcionaría con una maestra agua tan fuerte como ella? A pesar de la insoportable sensación de la Sangre Control, Tom no pudo evitar disfrutar del pánico absoluto en el rostro de Ama mientras sopesaba sus opciones. Pero antes de que hiciera nada más, ambos miraron a Katara cuando ella volvió a hablar. Tom, déjame hacerlo. Sola. Katara estaba en posición de combate, con el rostro lleno de determinación. Como quieras. Ama soltó a Tom para responder al primer ataque de Katara y el joven maestro fuego cayó de rodillas al instante, disipando sus llamas. A pesar de toda su bravuconería, la sensación de luchar contra la atracción de la Sangre Control durante tanto tiempo era insoportable. Lo más parecido que se le ocurría era sentirse asfixiado, una sensación que conocía mucho mejor de lo que le gustaba, pero ni siquiera eso se comparaba. Al principio, Tom ni siquiera pudo levantar la cabeza para mirar. Para cuando lo hizo, ya casi había terminado. Ama era claramente un maestro, pero Katara detuvo sus ataques con facilidad. Incluso cuando Ama lanzó todo lo que tenía en un torrente masivo, Katara simplemente lo desvió. Con el agua del ataque desviado aún en el aire, Katara se la devolvió a su oponente, derribándola con fuerza. En cuanto Ama cayó, Katara corrió hacia Tom, quien por fin se estaba levantando. ¿Estás bien? Tom le devolvió la sonrisa, haciendo como si se sacudiera la manga. Mejor que nunca, ¿por qué lo preguntas? Ella le frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, Tom se giró hacia Ama, que también se recuperaba. Por cierto, nuestros amigos y todos los que encerraste llegarán pronto. Si intentas usar Sangre Control y los obligas a atacarnos, te prometo que no importará que puedas usar Sangre Control para cegarte. Te dejaré inconsciente antes de que te des cuenta de que me he movido. Katara, por favor. La súplica de Ama fue ignorada, y ambos simularon darle la espalda. Aunque se cuidaron de colocarse de forma que pudieran mantener a su peligrosa enemiga de reojo.
Pasaron varios minutos de incómodo silencio sin las súplicas de Ama, pero finalmente Aang y los demás llegaron. Se llevaron a Ama encadenada, quizá incluso de vuelta a la misma prisión de la que escapó hacía tantos años. Francamente, era difícil que le importara, dado el tipo de persona que era. Sin embargo, sorprendentemente, Tom estaba de muy buen humor después de que todo terminara. Salvamos otro pueblo, nadie salió herido y nadie se vio comprometido éticamente. Diría que fue una noche realmente productiva. Como ya era medianoche cuando entregaron a Ama a las autoridades, el grupo decidió quedarse en la posada una noche más. Era un tanto extraño. La posada se volvió a la vez más y menos amenazante ahora que todos sabían lo que realmente había estado sucediendo. Y eso fue solo al entrar por la puerta principal. El grupo comió modestamente y todos acordaron retirarse temprano. Pero, al igual que la primera noche que se quedaron allí, dos de ellos se quedaron despiertos un poco más tarde. «¿Tom?», preguntó Katara, deteniéndolo antes de que cerrara la puerta. «¿Podemos hablar? ¿Abajo?». Tom hizo una pausa. Se dio cuenta de inmediato de su actitud seria. «¿Qué pasa, Katara? Por favor». Fue su única respuesta. Tom asintió y la siguió, alejándose de las habitaciones donde los demás intentaban dormir. Una vez que encontraron un lugar tranquilo, Tom esperó a que Katara hablara, pero al principio no lo hizo. Parecía insegura de cómo expresar lo que pensaba. Había una tensión en el aire y Tom no pudo evitar hablar solo para intentar romperla. «¿Pasa algo malo, Katara?». Respiró hondo y suspiró. No importaba lo raro que le sonara, tenía que saberlo. «Tom, ¿quién eres realmente?». Como esperaba, la confusión se apoderó del rostro de Tom. «¿Quién soy? ¿Qué quieres decir con quién soy?». «Sabías quién era realmente Ama», aclaró. «Sabías lo que hacía. Y no me lo dijiste». «Katara, ¿cómo pude haber?». «Deja de mentirme». Su voz era apenas un grito. Lo suficientemente baja como para evitar que los demás entraran corriendo. «Oímos tu discusión con Top. Sobre los poderes psíquicos y el significado de tu conocimiento». Ella estaba siendo sarcástica sobre el comentario psíquico. «Entonces, ¿cómo supiste de los maestros arena? ¿De ahí vi el pantano? ¿Y sabías de Azula en Ba Sing Se? Intentaste advertirme. Intentaste decirme que no le mencionara a mi madre a Ama. No quiero tener esta conversación contigo». Tom se giró para irse, pero Katara lo agarró del hombro. Su agarre era visiblemente más fuerte de lo necesario debido a la tensión en el aire. «¿Por qué?». Casi gruñó. Hubo una pausa antes de que la tensión sofocante cambiara. Cuando volvió a hablar, la voz de Katara sonaba más nerviosa que enojada o confundida. «¿Te gusto? ¿Te gusto?». Y toda la tensión desapareció de la habitación en un instante. Tom se giró con genuina sorpresa en el rostro. «¿Qué? No. ¿Te di esa impresión?». La expresión de Katara decía a las claras lo rotundo y sincero que era ese no. «Espera, eso sonó mucho más duro de lo que debería. Es que estoy comprometido, no eres tú». Ahora fue la expresión de Katara la que se llenó de sorpresa. «Espera, ¿tienes novia?». Tom sonrió, pensando en casa. «Sí. De hecho, es por eso que me esfuerzo tanto por volver a casa». Rió entre dientes al pensar en su reencuentro. «Con tanto tiempo que llevo fuera, me va a dar una paliza cuando vuelva». «Oh, bueno, bien. Porque no es como». Tom levantó la mano para detenerla. «Está bien, te voy a interrumpir justo ahí antes de que esto se vuelva incómodo». ¿Por qué se pondría tan raro? Se quedó callada al notar la expresión de desconfianza en el rostro de Tom. «De acuerdo. Sigamos». Pero con esa aceptación, la tensión volvió con fuerza. «Pero aún no has respondido a ninguna de mis preguntas». Tom se dispuso a darse la vuelta, pero su siguiente declaración lo detuvo. «Cuando vi que la sangre control de Ama te frenaba, casi usé la sangre control yo misma para detenerla. Podría haberlo hecho. Habría sido tan fácil. Pero no lo hiciste». «Pero lo habría hecho». Hizo una pausa, intentando controlar su respiración temblorosa. «Aunque no sirvió de mucho». «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que no me acercara a Ama? ¿Por qué no me dijiste que no confiara en ella?». La pregunta quedó en el aire por un momento. «Tom, por favor, respóndeme de una vez. ¿Por qué no puedes confiar en mí? No es una cuestión de confianza». «¿Y entonces qué?». «Es porque eras mi favorito». El mundo entero pareció detenerse por un momento. «¿Qué?». «Yo mismo no conozco todos los detalles. Pero no soy de este mundo. Y en el mundo del que vengo, la vida de Aang es una historia. Una obra de ficción.
Y tú eras mi personaje favorito en esa ficción. A Katara le resultaba casi imposible comprender lo que oía. Esto, debes estar bromeando. No, aseguró Tom, incluso el espíritu de Avatar Roku lo corroboró. Pero eso no explica por qué lo has mantenido en secreto. ¿Soy tu favorito? ¿Qué significa eso? Llevas tus emociones a flor de piel. Normalmente es bueno. Pero también lo haces con tus emociones negativas. Tu lado oscuro me pareció interesante. Uf, me siento como un canalla solo por decirlo en voz alta. Me gustó que después se supusiera que hicieras sangre control sin que te lo pidieran. Celebré tus peores cualidades y peores momentos por encima de los mejores. Pero, no eres solo un personaje con el que un autor pueda jugar. Eres mi amigo, y siento que te traicioné por todas las veces que he examinado tu vida y te he juzgado. El aire en la habitación era sofocante. Hasta el punto de resultar notablemente incómodo. Incluso los sonidos naturales de la noche parecían haberse silenciado para escuchar. ¿Eso es todo? Preguntó con los dientes apretados y enfadada. Eso es, increíblemente egoísta. Lo sé. Y tú ibas a escaparte a tu mundo lejano sin contarme nada de esto. Antes de que él pudiera responder, ella pasó furiosa junto a él hacia la puerta. No puedo creer que pensara que te importaba. Tom simplemente se quedó allí, con la mirada perdida. Podría haber estado allí solo unos segundos, o la mitad de la noche, no lo sabía. No importaba. Maldita sea. Pasó un día y medio. Katara parecía alegre como siempre, pero todos percibían su enfado con Tom. Sin embargo, nadie había pensado en cómo abordar el tema. Hasta que se detuvieron a pasar la noche y se dispersaron para acampar. Había un pueblo cerca y Tom se cruzó con Toph de camino. Su tierra control le dio una pequeña advertencia adicional, así que tuvo tiempo de sonreír. Te lo dije. Canturreó al pasar. Ahora no, Toph se sorprendió lo suficiente como para estremecerse ante su reacción. No estaba acostumbrada a reaccionar así. Aunque en cierto modo deseaba que Tom se hubiera dado cuenta. La rareza podría haberle dado algo más en qué pensar, además de lo que ella suponía que consumía sus pensamientos. Es una de esas cosas en las que nunca piensas si no la vives en persona, pero la gran mayoría de los pueblos por los que pasó el grupo no habían sido lo suficientemente interesantes como para ser un episodio. Por cada cinta para la cabeza y dama pintada, había 3 o 4 pueblos que pasaron sin incidentes. Como estaban acampando cerca de uno de esos pueblos, Tom no sintió la necesidad de estar en un lugar en particular. Así que eligió estar lo más lejos posible de la mirada de Katara. El pueblo en sí era modesto. A simple vista, era una aldea alegre y bonita, de tamaño considerable. Pero Tom no tardó mucho en notar su apariencia. Muchos habitantes estaban asustados, evitando mirar al recién llegado cada vez que éste parecía notarlos. Había varias transacciones comerciales que a Tom le parecieron ilegales. Tampoco pudo evitar fijarse en algunas personas que parecían llevar ropas sospechosamente similares. Llevaban trajes rojos de cuello mandarín de la Nación del Fuego, pero todas las costuras y los botones eran de un plateado muy llamativo. Incluso parecía que los botones fueran de plata auténtica. Tom, en su paseo casual por el pueblo, vio a un grupo de individuos inusualmente bien vestidos, discutiendo acaloradamente y con una pareja de mediana edad frente a lo que parecía ser el restaurante de la pareja. ¡Qué bien! Crimen organizado. Tom se acercó por detrás de los 3 hombres de rojo y plata, carraspeando para llamar su atención. Ni qué decir tiene, no les hizo gracia que los interrumpieran. Deberías irte, chico. No puedo hacer eso, dijo Tom con una sonrisa segura. Solo encontré una salida constructiva para mi mal humor. Además, no me gustan los extorsionadores. El hombre en medio del grupo rojo y plateado miró a los demás antes de volverse hacia Tom. No eres tan listo como crees. Vete o mis compañeros te obligarán. Tom simplemente se encogió de hombros. Si quieren limitarse a solo 2 contra 1, no los detendré. En un instante, Tom se lanzó hacia adelante, con el codo envuelto en llamas listo para estrellarse en la mandíbula de uno de los hombres de rojo y plata. Ya se lo había hecho a muchos. La mayoría ni siquiera vio venir el ataque. Casi nadie, salvo Azula y un puñado más, quedó inconsciente al instante por ese golpe repentino. Pero el hombre de rojo y plata lo atrapó con indiferencia. Eres un pequeño jacalope rápido, ¿verdad? Reflexionó el objetivo de Tom. Tom mantuvo la vista fija en el primero de los 2 que se le oponían, pero atacó al otro con el pie, con llamas incluidas. Pero este ataque también fue interceptado, dejando a Tom en una posición incómoda. Él también es fuerte, comentó el otro mientras lo arrojaban hacia atrás.
Tom aterrizó fácilmente sobre sus pies. Gruñó ante la condescendencia de su oponente. Bien. Me lo tomaré en serio. Tras un momento de meditación, quedó envuelto en llamas. Se abalanzó de nuevo, pero aún así, su enemigo mantenía la guardia en alto. Esta vez, sin embargo, Tom se anticipó. En el último minuto, antes del golpe, cambió de dirección repentinamente, describiendo un arco justo sobre su objetivo y aterrizando detrás de él. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el pie de Tom se estrelló con toda su fuerza contra la parte posterior de su rodilla. Su pierna se dobló al instante. Al comenzar a caer, Tom giró, lanzando con la otra pierna una patada amplia demasiado fuerte para bloquearla. Mientras el primero salía volando, Tom se giró hacia el segundo, intentando de nuevo un codazo. Esta vez fue mucho más rápido gracias a su explosión de dragón cósmico y el ataque acertó. Su enemigo también cayó al suelo, y Tom respondió con un puñetazo veloz que lo envió directo a la calle de tierra abarrotada. Para entonces, el último miembro del grupo volvió su atención a Tom, observándolo de nuevo. Reflexionó en voz alta, no eres un simple ideólogo. Eres, ese caballero, ¿verdad? El maestro fuego que se alió con el avatar. No deberías hacer suposiciones, amigo, respondió Tom, sin que su concentración en su postura de combate flaqueara ni un instante. El hombre bien vestido parecía observar el fuego que danzaba alrededor de Tom. De verdad, muchacho. No engañas a nadie. Aún así, pensé que nos lo habían contado por motivos personales. Pero parece que sí mereces nuestra atención. Oh, muchacho, dijo Tom con la voz cargada de sarcasmo, ¿puedo unirme a su sociedad súper secreta, señor? Haz tus bromas. Tu anterior benefactor ha muerto. Y puede que incluso un niño impertinente como tú tenga cabida en nuestra organización. Lo siento, dijo Tom con tranquilidad, preferiría quedarme aquí arriba, en la posición moral más alta. Ah, sí, comentó el líder rojo y plateado, igualando el tono condescendiente de Tom. Tu preciado equilibrio. De hecho, es natural que depredador y presa convivan como iguales. Genial. Eres un darwinista social. Ahora tengo una razón para desagradarme personalmente. No negaré mi condición de darwinista social, dijo el hombre, pero, como diría un intelectual como usted, los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Una perspectiva arcana. La sabiduría de tus antepasados. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos antes de que el hombre de rojo y plata se burlara. Para entonces, sus aliados, o quizás lacayos, se habían levantado. Los tres se dispusieron a dar media vuelta. De todas formas, este no es lugar para una conversación seria. Y hay una pequeña posibilidad de que una confrontación te beneficie. Por remota que sea. Es refrescante ver un poco de humildad, comentó Tom mientras se marchaban. Nos pondremos en contacto, muchacho. Finalmente, Tom perdió de vista al grupo tras una curva. Tom esperó un segundo para asegurarse de que se habían ido antes de volverse hacia la pareja a la que habían estado molestando. No deberías haber hecho eso, jovencito, dijo la mujer en voz baja. Lo siento, respondió Tom con sinceridad. Fue una especie de instinto. Supongo que no sabes quiénes eran esas personas, ¿verdad? Lo único que podemos decirles es que tienen buenos contactos y son muy poderosos, dijo el hombre. Deberían tener cuidado. Muchos de los que intentaron hacerles frente ya no están. Tom pensó un momento. Por curiosidad, ¿a qué te refieres con desaparecido? ¿Desaparecieron personas silenciosamente o fueron asesinadas de forma evidente? Hizo una pausa mientras esperaba la respuesta. Entonces, algo se le ocurrió. Acabo de darme cuenta de lo insensible que fue preguntar eso. Ni siquiera sé si perdiste a alguien. Está bien, aseguró la mujer. Eres un joven valiente y estás intentando ayudar. Y, entre nosotros, coincidimos contigo en tu papel en la guerra. Buena parte del pueblo también. Aunque la mayoría tiene demasiado miedo de hablar de ello. Y para responder a tu pregunta, intervino el hombre, han sido ambas cosas. Así que, por favor, ten cuidado. Tom prometió que lo haría y se despidió, reflexionando sobre lo que había aprendido al salir del pueblo. Aún más extraño fue que notó que ni uno solo de los uniformes rojos y plateados cruzó su mirada al salir del pueblo. Era casi escalofriante como una cuarta parte de la población del pueblo parecía haber desaparecido de repente. Aún le daba vueltas al asunto cuando finalmente regresó al campamento. No reconoció a ninguno de los individuos con los que se había enfrentado, ni sus uniformes.
Eso significaba que, suponiendo que su presencia fuera la única diferencia entre la serie y el mundo en el que se encontraba, este grupo, fuera lo que fuese, no desempeñaba ningún papel significativo en la guerra ni en la historia de Aang. Al regresar al campamento, vio que Katara salía. No es que lo estuviera evitando, aunque sí se esforzó por acelerar. Quizás quieras darles tiempo a los mafiosos para que se vayan antes de ir al pueblo, comentó Tom antes de que Katara se alejara demasiado. Se detuvo, dándole la espalda. Hizo una pausa antes de mirarlo fijamente por encima del hombro. ¿Qué hiciste? Gruñó. Nada que no hagamos normalmente, respondió el maestro fuego. Katara dejó escapar un grito de frustración. ¿Por qué siempre tienes que hacer eso? ¿Por qué no puedes usar frases normales y sencillas y responder a la gente cuando les hablas? Y además, creía que habíamos quedado en no hacer nada arriesgado para no volver a llamar la atención de ese bicho raro. Qué gracioso viniendo de la señorita. Nunca jamás les daré la espalda a quienes me necesitan, replicó Tom. Además, ¿no fuiste tú quien nos hizo caer a González la última vez? Oh, bueno, no puedo predecir el futuro, Tom. Chicos. Tranquilos. Exigió Aang, saltando ágilmente entre ellos. Los hombros en alto que Katara y Tom no se dieron cuenta de que estaban agarrando se agacharon. Aún así, la tensión persistía en el campamento. Tom, no puedes buscar peleas así. Se te va a salir de las manos. Esto es como las estafas. Tom estaba a punto de hacer un comentario, pero entonces se le ocurrió algo. Tienes razón. Estamos en la misma situación. No sería difícil acabar en la misma situación que la última vez que peleamos con González. Katara, francamente, todos, comprendieron al instante a dónde quería llegar. Tom, no. Insistió la maestra Agua. Es una mala idea. Tom se encogió de hombros a la defensiva y comenzó a alejarse. No sé de qué estás hablando. Voy a la ciudad otra vez. Tom. Katara dio un paso para seguirla, pero Sokka la agarró del hombro. Ella se giró hacia él enfadada. Suéltame. ¿Sabes que va a intentar encontrar a ese asesino otra vez? Lo sé, insistió Sokka, y no sé qué pasó entre ustedes dos, pero no te va a escuchar ahora mismo. Se giró hacia Aang y Top, que observaban lo que sucedía a un lado. Vayan a hablar con él. Katara se había dado la vuelta, frustrada, así que Sokka les guiñó un ojo. Asegúrense de convencerlo de que no haga nada imprudente. Claro, Sokka, dijo Aang dramáticamente con un guiño. Su mala actuación le valió un puñetazo de Top antes de irse. Sokka esperó a que Aang y Top se alejaran lo suficiente como para no oírlos antes de volverse hacia Katara. Tenemos que hablar, hermanita. Pronto, Aang y Top alcanzaron a Tom. El maestro fuego estaba furioso, metafóricamente, y ni siquiera notó que sus amigos se acercaban hasta que estuvieron justo a su lado. ¿Un poco distraído, Otsot? Preguntó Top con otra sonrisa. Esta vez, un poco más sincera. Tom puso los ojos en blanco. Sé que lo que hago es imprudente, pero... No te preocupes, lo interrumpió Aang, esto es importante. Esto no es algo de la historia de Aang, ¿verdad? Preguntó Top. Tom asintió. No reconocí a la gente con la que me encontré. Y se supone que González no volverá hasta más tarde. Pero yo... Silencio. Ordenó Top. Estás acostumbrada a saber todo lo que va a pasar y a ser la persona en la que todos confían. Pero esta vez, puedes contar con nosotros. Terminó Aang. Tom hizo una pausa, así que Aang le dio una palmadita en el hombro. Somos tus amigos. Déjanos ayudarte como tú nos has estado ayudando. Tom dejó escapar un fuerte suspiro. Gracias. Tom le dio un fuerte puñetazo a Tom en el brazo. No tienes que agradecernos. Solo dinos qué quieres que hagamos. Pronto los tres estaban recorriendo el pueblo. A pesar de que los uniformados rojos y plateados se marchaban, no tardaron en encontrar a un miembro de ese grupo merodeando en medio de la calle. El grupo observó al hombre, que estaba allí de pie, mirando a su alrededor como si esperara a alguien. ¿Es uno de ellos? Preguntó Aang, asomándose por la esquina de un edificio. Sí, lo es, confirmó Tom con una mirada. Pero esto es, obviamente, una trampa. Obvio, asintió Tom con énfasis. ¿Por qué si no, alguien estaría parado en medio de la calle así? Tom pensó un momento. En realidad, pensó en voz alta, parece demasiado obvio. Top, ¿sientes a alguien que intenta acercarse sigilosamente? Como no necesitaba la vista para espiar, estaba más adentrada en el callejón. Se arrodilló y puso la mano en el suelo. Tardó un poco más de lo habitual en responder. No lo sé. Hay tanta gente y no reconozco los pasos de estos tipos.
Déjame intentar algo, dijo Tom, adentrándose más en el callejón y tomándose un momento para concentrarse. Al mismo tiempo, notó algo. Espera, ¿se enfrió hace un momento? Se me cayó la barrera de presión, explicó Tom. ¿Lo llevas puesto todo el tiempo? Preguntó sorprendido. ¿No cuesta mucho usarlo? Es como ejercitar un músculo, explicó el maestro fuego, uno se acostumbra. Además, solo lo uso cuando creo que lo necesitaré. Pero si quiero usar este truco, necesito que la zona esté libre de calor anormal. Tom cerró los ojos y extendió la mano con la sensación de su fuego control. Era como escuchar atentamente, pero con un sexto sentido. Los dos rojos y plateados con los que luchó eran maestros fuego, después de todo. Y, efectivamente, había fuentes de calor moviéndose en los edificios a ambos lados, brillando como una llama entre las brasas. Saben que estamos aquí. Vámonos. El grupo giró y salió corriendo por donde habían venido, pero tras doblar algunas esquinas, la imponente figura de González los detuvo. Respiró hondo y disparó. El grupo apenas logró agacharse en otra calle antes de que sonara la explosión. Antes de que el asesino pudiera disparar de nuevo, Tom apareció dando vueltas por la esquina, envuelto en llamas. González intentó golpear a Tom con su brazo metálico, pero Tom vio venir el ataque y se agachó. Un instante después, corrigió el ataque, asestando al gigante un uppercut. Tuvo poco efecto una vez más, y González lanzó otro puñetazo, esta vez con su brazo orgánico. Tom lo bloqueó, pero mantenerse en el aire no le costó dolor ni resistencia. Sus lanzallamas funcionaban a toda potencia, pero no parecía surtir efecto. De repente, González se resbaló. Tom vislumbró la causa cuando el asesino cayó. Una placa de hielo se había formado bajo sus pies. Aprovechando el impulso de la caída de González, Tom empujó y asestó un puñetazo contundente que derribó al hombre que tenía enfrente. Por desgracia, González no se quedó de brazos cruzados. Mientras Tom se movía con naturalidad para recuperarse, la pierna metálica de González se balanceó y golpeó a Tom en la espalda, convirtiendo su elegante arco en una caída descoordinada. Antes de que Tom siquiera tocara el suelo, no solo Aang y Top saltaron para reemplazarlo, sino también Sokka, que venía desde la dirección opuesta. El aterrizaje de Tom fue duro, pero lo suficientemente controlado como para no sufrir daños. Katara estuvo a su lado en un instante, ayudándolo a ponerse de pie y llevándolo a otro callejón para que se cubriera. ¿Estás bien, Tom? Preguntó con natural sinceridad. Tom hizo una pausa, pues no esperaba verla ayudando después de lo que dijo en el campamento. Estoy bien, respondió finalmente. Hubo una breve pausa mientras los sonidos de la batalla, que distraían, le daban a Katara la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Mira, lamento lo que dije la otra noche. Has luchado tanto por nosotros y te has arriesgado tanto, que no debería haber dicho que no te importaba. Kat, yo. No, lo interrumpió secamente. Todavía estoy muy enojada contigo. Pero, suspiró y le dedicó una sonrisa. Lo superaré. Solo quería que supieras que seguimos siendo familia. Basta de mentiras, ¿de acuerdo? Tom le devolvió la sonrisa y asintió. Bien. Basta de mentiras. Justo a tiempo para arruinar el momento, otra explosión sacudió los callejones. Ambos vieron a Aang pasar volando, y se giraron para intentar localizarlo. ¡Aang! Gritó Katara preocupada. El joven avatar saltó ileso al instante. Estoy bien. Él, Katara y Tom tuvieron que agacharse en el callejón más cercano para evitar otro disparo explosivo, acurrucados contra la pared. El puño de Tom se estrelló contra la pared tras él, frustrado, mientras el polvo y los escombros se asentaban. Maldita sea. Es como luchar contra un fortín a mano limpia. Vamos, Tom, dijo Katara alentadoramente, ignorando su anacrónica metáfora, se te puede ocurrir algo. Siempre lo haces. Solo cuando tengo previsión. Esto no es de la serie, no tuve la capacidad de planificar con antelación. Gruñó, incapaz de concentrarse. Esto fue una estupidez, debería haberlo pensado mejor. Katara le puso las manos en los hombros para llamar su atención. No voy a decirte lo dije en la segunda, pero no me creo ni un segundo la primera. Eres inteligente, puedes idear un plan. Otra explosión sacudió los callejones y una piedra cayó junto a la mano de Tom. La vio al detenerse. Reflexionó un momento sobre lo que sabía. De hecho, creo que sí tengo un plan. Ese es el espíritu. Recogió la piedra y se puso de pie. Normalmente no me gusta pelear sucio, pero creo que esta es una excepción digna. Meditó un momento, mientras las llamas volvían a encenderse a su alrededor. Justo antes de salir disparado del callejón, gritó. González.
Al instante siguiente, se había propulsado hasta la pared del segundo piso del edificio junto al cual se encontraba González. Como era de esperar, el asesino se giró al oír su nombre, lo que le permitió a Tom ver claramente su cabeza. Con su mejor lanzamiento, Tom lanzó la piedra que llevaba en la palma de la mano al tercer ojo de González, dándole justo en el centro. Reaccionó como la última vez, cubriéndolo con su mano orgánica y tropezando de forma inusual. Intentó corregirse y lanzar otro golpe a su atacante, pero Tom ya había cerrado. Sin enfocar su calor control a través de su tercer ojo, el ataque de González quedó desenfocado. Y cuando las llamas de Tom se encontraron con la nube de calor, estalló en el rostro del asesino con la fuerza suficiente para derribarlo y dejarlo inconsciente. En cuanto a Tom, aprovechó la corriente de aire hacia atrás para alejarse de la explosión y aterrizar sano y salvo. Una vez que se asentó el polvo, todos se reunieron alrededor del hombre inconsciente. Aún respiraba, pero no se levantaría pronto. Después de un momento, Top habló. No voy a ser yo quien lo lleve de vuelta al campamento. Ese comentario despertó la alarma en Sokka. Espera, ¿qué estamos haciendo? El grupo se lo pensó mejor antes de llevar a González de vuelta al campamento. En su lugar, optaron por quitarle las prótesis y atarlo a un árbol. Tom se quedó detrás del árbol para mantenerse fuera de la línea de fuego y esperó a que el gigante dormido despertara. Un pequeño gemido y un ligero movimiento fueron la única advertencia de Tom cuando lo hizo. Me preguntaba cuánto tiempo estarías inconsciente. Parece que finalmente llegamos a esas preguntas que queríamos hacernos. Tom se pellizcó el puente de la nariz. Sabes, estoy dispuesto a ayudarte si me ayudas. Tom gimió. Esto es una estupidez. Ojalá no tuviera los suficientes escrúpulos morales como para torturarte en este punto. Supongo que eso tampoco funcionaría. Puedes amenazarme todo lo que quieras. Aún persigo al avatar, pero ahora tengo un nuevo jefe. Y tú eres su blanco. Si hay una cosa que he aprendido desde haber sido arrastrando a este maldito mundo, es que nadie desafía a las Silverhans. Ya te habrás dado cuenta de que no hablo español, ¿verdad? Preguntó Tom, casi más exigiendo que preguntando. Pero eso fue todo lo que González pudo decir. Tom hizo todo lo posible por contener su frustración y continuó. Mira, no sé si te importa volver a nuestro mundo original, pero a mí sí. Salvo hacer algo que dañe a mis amigos o matar a alguien, haré lo que sea. Hizo una pausa antes de corregirse. Al menos, ahí es donde podemos empezar las negociaciones. El silencio de González continuó. Antes de que Tom pudiera hacer su siguiente lanzamiento, Top corrió hacia él. Lamento decirlo, Oxot, pero creo que es hora de irnos. ¿Qué? Esos chicos del pueblo vienen. Y creo que son muchos. Tom maldijo en voz baja, pero si los dos primeros con los que luchó eran una indicación, no se podía jugar con ellos en número. Y no era como si pudieran cargar con un prisionero peligroso en Appa. Tenían que irse. Tom tuvo que volver a dejar que la correa se le escapara entre los dedos. Dolía, pero dejó pasar la sensación. Después de todo, esta vez lo habían vencido definitivamente. Podrían hacerlo de nuevo. Ojalá sin volarlo por los aires por completo. Ese debería haber sido el final del incidente. Pero esa noche, después de que se marcharan y Tom contemplara en silencio la fogata en su insomnio, una idea lo asaltó. Recordó la conversación que tuvo con el líder de Rojo y Plata. Ya había deducido que los hombres de Rojo y Plata eran las hormigas plateadas por lo poco que pudo deducir de su improductiva conversación con González. Pero el líder había dicho algo. Como diría un intelectual como usted, los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Hizo referencia a los diálogos de Melian. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Quedaba una última etapa antes de que el grupo llegara a su destino. Era una isla de buen tamaño con numerosos acantilados escarpados, tanto en tierra como en sus alrededores, que ocultaban el exuberante paisaje del mar. La puesta de sol era una grata sorpresa después del largo día, pues todo estaba bañado por un resplandor anaranjado y dorado. Aterrizaron en cuanto tocaron la isla, pero Sokka dirigió al grupo hacia el otro extremo de la masa continental. No era tan grande, para ser justos, y después de todo lo que habían volado ese día, nadie se quejó de la oportunidad de estirar las piernas. No era mucho más grande que 8 hectáreas, así que solo tardaron un par de minutos en llegar a donde Sokka quería que acamparan. En cuanto a la caminata hasta ese lugar, no había mucho que destacar. La isla estaba deshabitada. Bueno, casi.
Las únicas almas en la isla eran un extraño grupo de ovejas con cara de koala. Se instalaron cerca de una bahía formada por la alta cara de la isla. Sokka extendió los brazos a los lados. Aquí está. El punto de encuentro oficial para nuestra parte de la fuerza de invasión. ¿Cómo elegiste este lugar?, preguntó Top. Antes de separarnos, mi padre y yo encontramos esta isla en el mapa. Está deshabitada, y el puerto, rodeado de acantilados, parecía el lugar perfecto y aislado. Buena elección, Sokka, elogiado su hermana. Y llegamos 4 días antes de lo previsto. De repente, a Tom se le ocurrió una idea y habló. Un momento, pensó en voz alta. ¿Tenían previsto que llegáramos el día de la invasión? Bueno, quería que llegáramos incluso antes, enfatizó Sokka, pero algunos de nosotros tuvimos que perder el tiempo en pueblos al azar. Sokka y, sobre todo, Katara le lanzaron a Tom una mirada fulminante, pero él se encogió de hombros con facilidad. Oye, mi misión secundaria fue la única que terminé en un día. Todos se inmutaron un poco antes de seguir adelante. Hubo una pausa momentánea mientras el tono se volvía serio. Aang inclinó la cabeza, preocupado. Luego la levantó de nuevo. Esto es todo, ¿verdad? Todos lo miraron, poco acostumbrados a su tono serio. Si ganamos esta vez, habremos ganado de verdad. Tras otra pausa más corta, Sokka hizo un gesto de despedida. Empezó a acostarse mientras decía, no nos preocupemos por eso. Tenemos 4 días para pensar en eso, así que deberíamos. Y en un instante, se quedó dormido y roncando. Creo que Sokka tiene razón, le dijo Katara a Aang mientras ella y Top también se acostaban. Estamos aquí, listas. Lo mejor que podemos hacer ahora es descansar un poco. Pronto las chicas también salieron. Tom se quedó despierto como casi siempre, pero enseguida el maestro Fuego notó que Aang también estaba despierto. Ni siquiera intentó dormir, simplemente estaba sentado, mirando las estrellas. ¿No tienes pesadillas?, preguntó Tom con una sonrisa pícara. ¿Bromeas, verdad? Tom simplemente sonrió aún más, así que Aang no supo si era un sí o un no. Continuó, tenía preguntas más importantes que hacer. ¿De verdad es esto? Tom no respondió. La pausa fue notoria. No lo es, ¿verdad? Así será, dijo finalmente Tom. Me aseguraré de ello. Pero eso no significa que debemos perder. Ningún personaje nombrado fue asesinado o dañado permanentemente. No puedo creerlo, suspiró Aang, hundiendo la cabeza. Apostamos todo en esto. Y estamos destinados a fracasar. ¡No! Aang alzó la cabeza rápidamente ante la respuesta enfática e instantánea. Nunca uses el destino como excusa. ¿Disculpar? Tom hizo una pausa al darse cuenta de la dureza con la que había hablado. Respiró hondo. Lo siento. Es que me molesta la idea de que mi futuro se decida por mí. Si hubiera seguido mi destino, estaría aprendiendo a sacar a abuelas inocentes de sus casas con la chequera de mi padre o algo así de cruel. Aang lo miró con curiosidad, pero Tom se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Mi familia está hecha un desastre. En mi experiencia, casi todo viene con el dinero familiar. Creo que la familia de Top es de las familias ricas más funcionales que he visto. ¿La familia de Top es funcional? Todo es relativo. Hubo una pausa mientras Aang intentaba asimilar aquello. Le costaba entender ese tipo de cosas dada su crianza. Pero eso no importaba en ese momento. ¿Y entonces qué hacemos con la invasión?, preguntó Aang con nerviosismo. Trabajamos tan duro para esto, el plan parecía perfecto. No si ellos lo saben, señaló Tom. ¿Lo saben? ¿Cómo? Piensa en los acontecimientos de Ba Sing Se por un momento, sugirió Tom. Tom observó cómo giraban los engranajes tras los ojos de Aang. No tardó mucho en comprenderlo y se golpeó la frente con la mano. Azula. Estaba vestida de guerrera Kyoshi. El rey o uno de los generales debió de habérselo dicho. Era el rey en la versión que vi, señaló Tom. Significa que el eclipse solo se puede usar para la parte militar de la invasión. ¿Qué hay de mi pelea con el Señor del Fuego?, preguntó Aang preocupado. Eso no pasa, dijo Tom con indiferencia. Una expresión de preocupación y confusión se dibujó en el rostro de Aang, pero Tom simplemente continuó. Habrá estado escondido durante todo el eclipse. Tú, Sokka y Top intentad encontrarlo, pero tenéis que huir antes gracias a Azula. Entonces ni siquiera tengo la oportunidad de conquistarlo. Tom estaba a punto de decir algo cuando el joven avatar bajó la cabeza, pero Aang se adelantó. Quizás sea lo mejor. Probablemente no estoy listo. Puede que no te equivoques en eso. Los hombros de Aang se desplomaron. Estaba esperando palabras de aliento.
No soy Katara, señaló el maestro fuego levantando una ceja. Aang suspiró, pero siguió adelante de todos modos. Entonces, ¿por qué nunca sugeriste cancelar la invasión? ¿Tienes alguna forma de que funcione? Bueno, no tengo forma de explicar a Ozai, pero tengo un plan para lo demás que salga mal. Ojalá podamos lidiar con Azula, destruir su capital y poner a la Nación del Fuego a la defensiva. Eso al menos debería ralentizar la guerra y reducir el número de bajas por un tiempo. ¿Y qué hago si peleamos con Ozai? Preguntó Aang, casi más exigente que preguntado. Tom parecía sorprendentemente tranquilo. La verdad es que no creo poder predecir qué haría Ozai en jaque mate. Podría desmoronarse, podría rendirse, cambiaste las cosas tan rápido en la serie que ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Pero si todo sale según lo planeado, o bien no lo veremos ni un pelo o estarás rodeado de aliados cuando luches contra él. Simplemente lucha a la defensiva como siempre haces si lo ves y sobrevive. Aang se removió incómodo. Estaba sumido en sus pensamientos, y Tom decidió dejarlo. El silencio duró varios minutos. Cuando el tiempo se extendió a más de 20, Tom empezó a pensar que Aang planeaba consultar con la almohada sobre lo que habían discutido. Pero justo cuando Tom estaba a punto de recostar la cabeza, Aang habló con convicción. Eso no es suficiente. Tengo que ser capaz de derrotar al Señor del Fuego yo solo. Bueno, mientras tu chakra esté bloqueado, será casi imposible para ti llevarlo mono en mono. Por eso tengo que esforzarme más, dijo Aang tan alto como se atrevía a hacerlo cerca de sus amigos dormidos, con una determinación optimista finalmente recuperada en su voz. Todavía tengo que entrenar. Tom simplemente levantó una ceja con escepticismo. ¿Qué tal si no te pasamos por la locura por falta de sueño? Tienes razón. Necesitaré descansar bien. Pero mañana quiero que pelees conmigo. La ceja de Tom logró subir aún más alto. ¿Cómo dices? Eres lo más parecido al Señor del Fuego Ozai que tenemos, explicó el maestro aire. Sé que no es perfecto, pero es lo mejor que se me ocurre. Además, te gusta pelear, ¿verdad? Quizás se me pegue algo de tu instinto asesino metafórico. Tom no estaba tan convencido como Aang con su idea. Claro, quítatelo. Como musgo en una piedra rodante. Por favor. Gimió Aang. Tom puso los ojos en blanco, pero asintió al instante. Gracias. Dijo un poco alto, tapándose la boca cuando Tom se movió. Un segundo después, continuó hablando casi en voz demasiado baja para oírlo. Gracias. Es un gran alivio. Tom suspiró y se acostó. Solo hazme un favor y limpia tu chakra de la tierra antes de dormir, ¿de acuerdo? Todo quedó en silencio, salvo el ambiente nocturno, durante los siguientes segundos. ¿No bromeaba con lo de las pesadillas? Susurró Aang para sí mismo, apenas por encima del silencio. Y, por supuesto, no lo hacía. Aún así, la mañana siguiente despertó con calma. Casi en el instante en que Tom despertó, Aang se giró hacia él. ¿Estás listo? Tom se incorporó perezosamente, se sentó y se estiró. ¿Puedes esperar una hora o algo así? Ya sabes que no soy madrugador. ¿Lista para qué? Preguntó Katara, levantándose un poco antes que Aang y Tom. Aang quiere entrenar conmigo, explicó Tom, reprimiendo un gran bostezo. Cree que jugar unas cuantas rondas conmigo lo preparará para pelear con Ozai por alguna razón. Me parece lógico, comentó Top, que también había despertado. Sokka era el único que seguía inconsciente, aunque solo se debía a que la mañana de Tom era inusualmente temprana. Por mucho que intentara disimularlo, tenía muchas ganas de un partido amistoso con una de las personas más fuertes que había conocido. Katara se mostró menos entusiasta, ni qué decir tiene. Es una mala idea. ¿Y si alguno de ustedes resulta herido? Quizá pueda curarlos, pero no puedo hacer milagros. No vamos a hacer ninguna locura, prometió Tom. Es solo un pequeño entrenamiento práctico. En realidad, dijo Aang, y todos, despertados, adoptaron su tono serio. Quería que lo dieras todo. Si ganamos, podría ser la batalla final. Quiero acabar con todo ahora. Hizo una pausa, con una mezcla de incredulidad y preocupación en sus ojos. Y hay otra razón. Necesito que te esfuerces de verdad por vencerme. Que me golpees con todo. ¿Te sientes bien, pechitos? Preguntó Top después de otro instante. ¿Desde cuándo te gustan los combates de entrenamiento? Nunca entrenas conmigo. Y te he ofrecido mucho. La respuesta de Aang fue mirarse las manos antes de cerrarlas en puños. Solo, necesito hacer esto. Habían pasado solo unos instantes desde que Tom pidió su indulto, pero algo en el lenguaje corporal de Aang le llamó la atención y se puso de pie.
La seguridad en su voz también estaba presente, pero también había algo más. Dos polos opuestos en guerra, ambos presentes en igual medida. Convicción e incertidumbre. En la medida en que Tom percibía esas emociones en Ian, eran mutuamente excluyentes. Eso solo podía significar una cosa. Estaba seguro de tomarse el encuentro en serio por su razón para desearlo. Tom empezó a alejarse del grupo hacia un espacio abierto. De repente, habló, interrumpiendo a Katara, que intentaba convencer a Aang de que no peleara. Quiero aclarar que estoy en contra de esto. Pero, por favor, no interfieran, por muy mal que se vea. Ninguno de los dos. Y díganle a Sokka que no lo haga cuando despierte. Gracias, Tom. Aang se acercó y se paró frente al maestro fuego. Espere, empezó a decir Katara, dando un paso, pero Top le cortó el paso. Top. Yo tampoco lo entiendo, admitió el maestro tierra, pero ¿alguna vez has sabido que a Aang le importe pelear? Katara hizo una pausa. Bueno, no. Tiene sus razones para hacer esto, dijo Top con seguridad. Su expresión dejaba claro que Katara no estaba del todo convencida, pero aún así no intentó interponerse. Hubo un momento de silencio mientras Aang y Tom se miraban fijamente en sus respectivas posiciones. Dijo Aang lentamente, entonces hay una cuenta regresiva, Mi creyó verse obligado a esquivar una repentina bola de fuego que le lanzaron. Oye. El ataque a distancia continuó un segundo, con la concentración en asestar un solo golpe reflejada en el rostro de Tom. Ozai no te hará una cuenta regresiva. Fue después de solo 3 o 4 bolas de fuego que Aang notó que las llamas no solo se disipaban. Permanecían, girando a su alrededor y por encima de él. A medida que más llamas comenzaban a formar una cúpula suelta a su alrededor, la concentración de Tom dio paso a una sonrisa confiada. Me siento mal por copiar Dragon Ball otra vez, pero querías que me lo tomara en serio. Granada el Zone. Las llamas se contrajeron para alcanzar a su objetivo, pero se detuvieron antes. De repente, una ráfaga de aire las arrastró hacia Tom, obligándolo a esquivarlo por los pelos. Tuvo que esquivarlo de nuevo cuando una columna de roca salió despedida del suelo, y luego de nuevo para alejarse de otra ráfaga de aire. Para entonces, el alboroto había despertado a Sokka, quien, con los ojos adormilados, se acercó a donde las chicas observaban. Tras unos segundos observando cómo Aang ponía a Tom a la defensiva, se giró hacia Katara y Top. ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando aquí? Combate de entrenamiento, explicó Top con facilidad. ¿Por qué querría Tom entrenar con Aang? Preguntó Sokka, frotándose el ojo para quitarse el sueño. En realidad es al revés, dijo Katara, esforzándose por no taparse la cara con preocupación. Para entonces, Aang se había acercado, aprovechando su ventaja. Pero eso lo puso al alcance de Tom, y el maestro fuego aprovechó la oportunidad. Lanzó una patada fuerte y amplia a Aang, pero el joven avatar levantó la tierra junto a él para bloquearla. La patada rebotó en la piedra y Tom movió el pie para alejarla. Una vez en el aire, apuntó con la palma lejos de Aang y desató un chorro de llamas. Eso impulsó otra patada directa hacia Aang, pero sin siquiera llamas, el joven maestro fuego la atrapó fácilmente. Aang hizo una mueca y empezó a lanzar a Tom por encima de su cabeza. Te dije que quería que te lo tomaras en serio. Declaró Aang mientras lo lanzaba de espaldas con toda su fuerza. Tom cayó al suelo con tanta fuerza que rebotó. Ambos sabían que el golpe solo dolería. Si Aang hubiera querido causar daño de verdad, podría haber añadido una ráfaga de viento potente para que el lanzamiento por encima de la cabeza fuera aún más fuerte. Aún así, envió un mensaje bastante claro cuando Tom se despegó del suelo. Cuando la cabeza dejó de darle vueltas tras el aterrizaje, Tom vio a Aang mirándolo con los puños tan apretados que le temblaban. Odio pelear. Y lo que pasará dentro de 3 días me aterroriza. Necesito saber hasta dónde puedo llegar. Pero no puedo averiguarlo si sigues luchando para perder. Tom se estremeció. La determinación de Aang lo hacía parecer un gigante, aunque estaba a solo unos pasos de distancia. Tom cerró los ojos un instante, y cuando los abrió de nuevo, estaba envuelto en llamas. Nunca luchó para perder. Al instante siguiente, se impulsó hacia adelante, y su codo impactó la nariz de Aang. El golpe pareció mucho más fuerte de lo que fue. Básicamente, solo le di un codazo, en lugar de un codazo propiamente dicho. Pero fue más que suficiente para que Katara volviera a avanzar e intentara detener la pelea. Pero Top la detuvo de nuevo tras solo un paso. Espera. Creo que ya entiendo por qué Aang hace esto. En el mismo instante en que Tom asestó su primer golpe, ya se había redirigido por encima de Aang mientras este comenzaba a volar de regreso.
Retiró el puño para golpear a Aang contra el suelo, pero el maestro aire ya se había recuperado y lo evadió. Tom esperaba que Aang esquivara hacia abajo, así que envió una llamarada junto con el puñetazo para extender su alcance. Pero con el aire control, Aang se hizo a un lado. El aire arremolinado se mezcló con las llamas y dificultó que los ojos de Tom rastrearan la dirección del movimiento de Aang. Le tomó un segundo extra, pero con la forma en que se movían sus llamas, siguió correctamente el vuelo de Aang hacia la izquierda. Encontró a su oponente justo a tiempo cuando Aang ya se preparaba para lanzar otra ráfaga de aire. Las llamas alrededor de la espalda de Tom se intensificaron y lo impulsaron suavemente hacia el suelo. El poderoso chorro de aire falló por poco. Al ver esto, Aang intentó soltar una ráfaga de aire con los pies, tanto para alejarse de Tom como para golpearlo al mismo tiempo si tenía suerte. Pero Tom esquivó el aire y fue lo suficientemente rápido como para atrapar a Aang por el tobillo. El joven maestro aire sintió alivio al sentir la calidez de la barrera de presión de Tom envolviéndolo y protegiéndolo del calor. Miró a Tom, quien le sonreía. Te dejaré imaginar la sensación de quemarte la piel. Aang le devolvió una sonrisa resignada. Pedirle a Tom que fuera más allá sería una locura. Pero lo siguiente. De repente, Aang fue arrastrado desde su lugar en el aire y se estrelló contra el suelo. Al igual que con Tom antes, no fue lo suficientemente fuerte como para causarle daño, pero aún así dolió mucho. En cuanto Aang tocó el suelo, Tom retrocedió un paso antes de saltar hacia adelante para pisotearlo con todo su peso. Pero el maestro aire ya se había recuperado y rodó para apartarse. Se enderezó, pero se aseguró de no apoyar el peso en la pierna derecha. Después de todo, si esto hubiera sido una pelea de verdad, no habría podido hacerlo. Con solo una pierna buena, Aang se agachó y levantó un pilar de piedra hacia Tom. Estaba tan concentrado en su propio ataque, que lo único que Tom pudo hacer fue ponerse en guardia y prepararse para el impacto. Pero el golpe nunca llegó. Tom dejó que las llamas a su alrededor se apagaran y observó la escena. El pilar de roca ni siquiera estaba cerca de él, e incluso notó que Aang sostenía la pierna con la que Tom lo derribó. Supongo que también tengo que imaginarme ese golpe, ¿eh? Y hasta tuviste la lucidez de no golpear la pierna. Me habría quemado si hubiera sido una pelea de verdad. Tom esbozó una sonrisa derrotada. Eres realmente increíble. Odias pelear, pero superaste por completo a un pugilista como yo. Lo harás bien. Mientras hablaba, Tom vio que Aang extrajo algo completamente diferente del ejercicio. Cayó de rodillas, con la cabeza gacha como si hubiera perdido por completo. No pude hacerlo, ni siquiera pude fingir, se lamentó el joven avatar casi para sí mismo. No puedo luchar contra el Señor del Fuego. ¿De qué hablas, Aang? Preguntó Katara, corriendo hacia él. Le puso una mano en el hombro y le ofreció la otra para ayudarlo a levantarse. Ganaste. En todo caso, esto demuestra lo listo que estás. Ese no es el problema, se lamentó Aang. No pude terminar la pelea. Me detuve, aunque no iba a lastimar a Tom, ni siquiera pude derribarlo. Si dudo tanto. Bueno, es diferente atacar a alguien que odias que atacar a un amigo, señaló Tom después de que Aang se callara. Además, añadió Sokka con ligereza, durante el eclipse, el Señor del Fuego no podrá controlar nada. Ni siquiera tienes que preocuparte por dudar porque el Señor del Fuego estará prácticamente indefenso. No es diferente. Insistió Aang, poniéndose finalmente de pie. Además, si no puedo atacar a alguien en un combate de entrenamiento, ¿qué te hace pensar que puedo atacar a alguien que está prácticamente indefenso? ¿Qué? ¿Se supone que debo golpearlo hasta que cambie? Tom se tocó la barbilla. Ah. La verdad es que no lo había pensado. Pero es un buen punto. No es precisamente heroico ni noble golpear a alguien durante 7 minutos. Espera, ¿Aang no debía luchar contra el Señor del Fuego durante la invasión? La atención de todos se dirigió a Sokka, quien de repente se dio cuenta de que se le había escapado algo. Déjame reformularlo. Tras pasar la sorpresa inicial, Tom observó las caras del grupo. 2 de ellos, Aang y Toph, tenían la misma expresión de asombro que él. Pero la última miraba hacia otro lado, con sus ojos azules fijos en el océano. Tom gimió de frustración. Katara, gruñó. Ella se giró rápidamente hacia él y respondió. Ya lo había averiguado prácticamente solo. Solo le di algunos de los detalles que me contaste. Volví y te escuché hablando de Ama, dijo Sokka mientras el grupo se giraba hacia él. No, no lo hiciste, insistió Toph, te habría sentido venir si lo hubieras hecho. Sokka señaló suavemente la copa de un árbol cercano. Me escondí entre los árboles.
Fue difícil hacerlo sin hacer ruido, pero sé que te cuesta sentir las vibraciones a través de los árboles. Esa ardilla mapache eras tú. Irrelevante, se quejó Tom. Ya que, a pesar de mis mejores esfuerzos, todos estamos de acuerdo, deberíamos hablar sobre lo que vamos a hacer. No podemos simplemente cancelar la invasión. Tienes razón, admitió Ian, habiendo calmado un poco su frustración. Entonces, vamos a ello, dijo Tom con firmeza. Los 6 tendremos nuestro propio papel secreto en el plan de invasión. Creo que olvidaste a Momo, señaló Ian mientras el lemur aterrizaba en su hombro y charlaba gruñón. Ah, pero lo olvidé. Ian y Momo, claro, empezaron a protestar, pero la atención de Tom se centró en la risa de Katara. ¿Qué? Se recompuso y sonrió. Supongo que simplemente estoy feliz. Ahora que todos saben el gran secreto que has estado guardando, por fin puedes formar parte de la familia por completo. Tom se burló de esa idea. ¡Qué tontería! Ya llevaba allí más tiempo del que él mismo creía. Los siguientes días transcurrieron sin que ocurriera nada importante ni interesante. Tom y Ian entrenaron un par de veces más, pero no fue tan intenso como su primer combate. Pasaron la mayor parte del tiempo relajándose. Tenían mucho que afrontar por delante. Finalmente, amaneció la mañana de la invasión y la fuerza invasora se acercó a la bahía al amparo de la niebla de los maestros agua. La bahía había sido preparada el día anterior. No tener que lidiar con el ataque de nervios de Ian les dio la oportunidad de organizar todo. Las esperadas canoas de guerra de la tribu Agua aparecieron, pero tras el fin de las banderas del sur, llegaron más barcos, estos con el emblema de la tribu Agua del Norte. Todos, menos Top, observaron cómo la enorme flota casi arrasaba el pequeño puerto de piedra. Nunca había visto tantos barcos, dijo Sokka con asombro. Incluso después de la llegada de las 2 docenas de barcos de la tribu Agua del Norte, llegaron más. Este era el último lote de varios juncos de guerra del Reino Tierra. No eran ni de lejos tan numerosos como los barcos de la tribu Agua, pero aún así eran suficientes para que el puerto se agotara por completo. Con todos los barcos apenas atracados, las tropas comenzaron a desembarcar. El primero en bajar del barco fue Akoda. Katara y Sokka corrieron inmediatamente a abrazar a su padre. No puedo creer cuánta gente vino. Es increíble, exclamó Sokka, mirando a la gente que desembarcaba. Akoda sonrió. La capital del Reino Tierra se está recuperando poco a poco de la incursión de la Nación del Fuego que detuviste. Sigue siendo bastante duro, pero pudieron enviarnos algunas tropas. Y cuando la tribu del norte se enteró de lo que estábamos tramando, no dudaron en aprovechar la oportunidad de vengarse. Pero aún tienes a toda la gente que te pedí, ¿verdad? Preguntó Sokka con entusiasmo. Sí, dijo el veterano guerrero con una sonrisa al principio. Luego se giró para ver a algunas de esas personas desembarcar de su bote. En particular, algunos maestros agua del pantano de Banyan Grove. Su atuendo de hojas los hacía destacar entre todos los soldados y mercenarios. Aunque no sé cuánto podrán ayudar. Algunos no parecen tan guerreros como otros. La única respuesta de Sokka fue una risita nerviosa. Esto no infundió en Akoda una confianza abrumadora. Aru, su padre y 2 maestros tierra de la época de Top en el estruendo terrestre también estaban allí, saludando a sus amigos. Tom sonrió al ver la escena antes de empezar a alejarse. Antes de que pudiera llegar muy lejos, se topó con rostros inesperados. Bueno, pero si es el señor Daños Colaterales, gruñó Tom con su falsa sonrisa hacia Jet. Me alegra verte también, señor Rencor, respondió el guerrero con la misma sonrisa forzada. Con él estaba la mayoría de su antiguo grupo de luchadores por la libertad. Vamos, dijo Smeyer bajando de la rampa y entre ellos, no empiecen a pelear ahora, ustedes dos. Tiene razón, asintió Jet. Tom se encogió de hombros, esbozando una sonrisa que los luchadores de la libertad no pudieron descifrar. Odio que la gente apele a mi mejor naturaleza. Una parte de Tom no pudo evitar disfrutar de la confusión en los rostros del grupo mientras se alejaba. Pronto su atención se centró en otro grupo. Era un grupo numeroso de miembros de la tribu Agua del Norte, liderados nada menos que por la princesa Yue. Hola, saludó el animado adolescente con una reverencia, es bueno verte de nuevo. ¿Te ves bien?, comentó Tom, recordando su estado enfermizo después del incidente con Zhao y el espíritu de la luna. Me siento mucho mejor, dijo con alegría y entusiasmo en la voz. Todavía no me he recuperado del todo, admitió después de un momento, pero cuando lo esté, quiero aprender a luchar como ustedes para poder ayudar. Eso es ambicioso, respondió Tom, ¿estás seguro de que es algo que quieres para ti? Bueno, no soy precisamente de los que se apresuran a arriesgarse.
Pero he decidido que ya no soy más que un tímido. Mientras tanto, planeo ayudar a los sanadores a atender a los heridos durante la batalla. Joe señaló al grupo de mujeres reunidas detrás de ella. La mayoría de los miembros de la tribu del norte presentes eran maestros agua sanadores. Antes de que la conversación pudiera continuar, Sokka, Katara y Aang se unieron. Katara fue la primera en hablar. Joe. Me alegra mucho verlos a todos. Se saludaron, Katara miró a su alrededor y le dedicó a Yogota una rápida reverencia. ¿Está aquí el maestro Pacu? No, él y muchos de nuestros maestros agua todavía están en el sur, ayudando a reconstruir lo que la Nación del Fuego destruyó, explicó Joe. Al alcanzarlo, Tom sintió una fuerte palmada en el hombro. Tom miró a Koda y se dio cuenta de que era la primera vez que conocía en persona al jefe de la tribu del sur. Me alegra conocerte por fin en persona, dijo, haciéndose eco de los pensamientos de Tom. Lo mismo digo, dijo Tom, girándose para estrecharle la mano a Koda. He oído tanto de ti que siento que ya te conozco. Curiosamente, esa fue la primera de sus típicas mentiras por omisión en mucho tiempo. Y justo a tiempo, sonó la última de las presentaciones de personajes que Tom esperaba. Una explosión. Con el mecanista fuera del barco, las tropas reunidas, los mercenarios y varios amigos y simpatizantes se reunieron ante un escenario de piedra para la sesión informativa de su misión. Siempre había sido difícil para Tom ver el error de Sokka en el espectáculo, pero ahora ver a su amigo ahogarse era casi insoportable. Para ser justos, los números eran casi el doble, pero Tom también sintió una pequeña punzada de culpa. Le dijo a Sokka que se suponía que debía tener miedo escénico al explicar el plan, pensando que no podía empeorar más de lo que se suponía que sería. Y con suerte, si lo sabía, podría mantener la calma. No lo hizo, una vez que Koda tomó el control, las cosas se desarrollaron como se esperaba. Incluso con el aumento en los números, el plan era el mismo. Para la mayoría, los sanadores y el recuento de tropas casi duplicado no habían cambiado nada. Y ese sería el último punto. Las canoas de guerra de la tribu Agua eran las únicas naves equipadas para el submarino inventado por Sokka, así que, tras dejar a la mayoría de sus guerreros y maestros tierra, los juncos del Reino Tierra se dirigieron hacia la batalla naval en mar abierto. La invasión oficial había encontrado resistencia por parte de la Armada de Fuego. Lo más probable era que no pudieran abrirse paso hasta el eclipse, cuando sería demasiado tarde para hacer algo. Incluso con la ayuda, lo más probable era que todo dependiera de la invasión secreta. Una vez que los barcos llegaron a las grandes puertas de Azulón, lo primero que notaron al embarcar en los submarinos fue lo abarrotados que estaban. De hecho, podían transportar más peso, pero el espacio en el suelo estaba prácticamente al límite. La distancia desde las grandes puertas hasta el puerto de la capital era bastante larga. De hecho, tardarían unas 5 horas en llegar. Con 3 horas de aire para los submarinos, tendrían que parar a poco más de la mitad del camino para salir a la superficie. De hecho, era una buena noticia. El viaje no era nada cómodo. Tener que estar de pie, apiñados como sardinas, durante horas y horas en una lata submarina era agotador, sin la realidad de lo que les esperaba una vez que llegaran a su destino. Pero no eran los únicos que ponían en marcha sus planes. «Hora de comer, General Hiro», dijo una guardia al entrar en la celda de la capital de la Nación del Fuego. «Esta vez, le he traído un tazón de arroz extra». «Gracias, Min», dijo Hiro con sinceridad. «Tus pequeños gestos de bondad han hecho que mis días en prisión sean más llevaderos». Después de un segundo, su amable sonrisa se desvaneció. «Creo que deberías tomarte el resto del día libre». «¿Qué?», preguntó Min confundido. «No te ves bien». «Quizás deberías ir a casa y descansar», insistió Hiro. «No, me siento bien». «Confía en mí», insistió Hiro, «es mejor que no estés aquí esta tarde». Min observó atentamente la expresión de Hiro. Comprendiendo lo que quería decir, asintió y salió de la celda. Para entonces, todos en la capital ya habían sido informados del eclipse y la invasión. Si había algún momento para escapar, era hoy. Una vez que la celda estuvo asegurada y Min ya había recorrido el pasillo, el gran general se puso de pie. Se quitó los harapos de prisionero que cubrían el colchón que había usado para ocultar su físico, que había mejorado considerablemente. «Aún me gustaría aprender tus secretos, jovencito», dijo Hiro mientras encendía una tenue llama en su mano. «Pero quizá no necesite tanta instrucción como pensamos al principio». La llama desapareció, pero el calor permaneció, dejando un destello en la palma de Hiro. Agarró una barra con esa mano y sonrió cuando la barra comenzó a brillar al rojo vivo.
Para entonces, la fuerza de invasión llevaba aproximadamente una hora a la superficie en medio del mar interior, en el centro del territorio de la Nación del Fuego. Tener la cubierta de los submarinos para estirarse era invaluable. Dado lo que estaban a punto de embarcarse, la sensación de claustrofobia comenzaba a instalarse. Por no hablar del mareo que Top había experimentado. Aang, Tom, Katara, Sokka y Top se habían reunido en la parte superior de uno de los submarinos para conversar. Tenían prácticamente toda la parte delantera de la nave para ellos solos, pero aún así se aseguraron de hablar en voz baja. ¿Todos saben lo que tenemos que hacer?, preguntó Tom casi retóricamente a sus amigos. Todos asintieron en silencio. ¿Estás listo para que la Nación del Fuego sepa que el Avatar está vivo, Aang?, añadió Sokka, subiendo un poco la voz. Después de todo, no querían que nadie los escuchara. Aang asintió con confianza. Estoy listo. Para algunos de nosotros, el tiempo será muy ajustado y es muy probable que no logremos todo lo que nos propusimos, señaló Tom. Tenemos que estar dispuestos a dar marcha atrás si las cosas se ponen feas. Pero, sonrió con confianza, creo que lo tenemos controlado. Todo cambia hoy. Viniendo de alguien tan pesimista como tú, eso significa mucho, bromeó Katara a medias. Todos rieron menos Tom, aunque incluso él sonrió. Todos se giraron cuando Hakoda habló repentinamente desde el punto más alto del submarino líder. Escuchen todos, anunció. La próxima vez que salgamos a la superficie, será en las playas. Así que manténganse alerta y luchen con inteligencia. Se acabó el descanso, de vuelta a los submarinos. Top y Sokka se dirigieron a la escotilla del submarino en el que estaban, pero Tom saltó a otro. Al hacerlo, les dedicó una mirada y una sonrisa a Aang y Katara. Eran listos, y a estas alturas probablemente ya sabían qué les deparaba el futuro. Tom tenía curiosidad por saber si las cosas serían diferentes, pero también se sentía inusualmente incómodo siendo una mosca en la pared. El submarino al que se había trasladado transportaba varios de los peculiares tanques oruga del Reino Tierra. Había elegido uno que albergaba principalmente el blindaje. Tom pasó la mayor parte del resto del viaje al puerto de la capital de pie en la rampa de salida del submarino. Pareció una eternidad, pero no fue suficiente para agotarlo. Dispararon torpedos, esquivaron contraataques, los submarinos se arrastraron hasta la orilla y, finalmente, las puertas se abrieron. Tom fue el primero en salir, pasando velozmente por las líneas del frente, envuelto en las llamas por las que se estaba haciendo conocido. Se aseguró de eliminar a algunos soldados sorprendidos a su paso con bolas de fuego, pero la cabeza de playa no era su prioridad. Podían arreglárselas sin él. Se adentró cada vez más en la capital, fuera de la vista del resto de la fuerza invasora, demasiado rápido para que los defensores de la Nación del Fuego pudieran detenerlo. ¿Qué demonios está haciendo? Hakoda pensó en voz alta, más que preguntar, mientras veía a Tom desaparecer tras el muro exterior del puerto. Sokka respondió con seguridad cuando tuvo la oportunidad. No te preocupes, papá. Es parte del plan. Tras despachar a un oponente con una lanza, Hakoda miró a su hijo. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? Solo confía en nosotros, insistió Sokka. Aunque Hakoda no estuviera dispuesto a confiar en la palabra de Sokka, no tenía tiempo para reflexionar. Los defensores de la Nación del Fuego estaban demasiado atrincherados como para centrarse en otra cosa que no fuera la batalla. La fuerza de invasión avanzó, pero toda la zona del dique seco donde habían desembarcado estaba cubierta por torretas superpuestas en los altos muros que los cubrían. Los maestros tierra podían lanzar piedras pesadas a los más cercanos a los submarinos, así como a los sanadores en la retaguardia de las líneas. Pero solo contaban con una cantidad limitada de piedras preparadas y los emplazamientos eran resistentes. Sokka, tenemos que destruir esas almenas. Es nuestra única oportunidad, gritó Hakoda. En ese momento, Katara aterrizó a Appa junto a ellos. Muy delante de ti, papá. Los tres aprovecharon la ventaja de la altura que les proporcionaba el vuelo para silenciar las balistas que lanzaban mortíferos proyectiles explosivos contra la fuerza invasora. Tras eliminar algunos con agua control, algunas bombas arrojadizas y la espada de Sokka, Appa aterrizó y su trío de pasajeros desembarcó para destruir las dos últimas almenas. Ustedes dos, destruyan esa almena, ordenó Hakoda, señalando a uno de ellos. Yo me encargo de este. Cuídense las espaldas. En cuanto su padre terminó la frase, los hermanos salieron disparados con todas sus fuerzas. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, Hakoda podría haber notado su inusual urgencia. Sokka y Katara sabían que debían actuar con rapidez. Se lo habían dicho.
Llegaron a la almena antes de que su padre llegara siquiera a la mitad del camino. Sokka abrió la puerta de una patada y Katara congeló la balista, sin molestarse en desactivarla por completo ni a su tripulación. No permanecería silenciada por mucho tiempo, pero los hermanos tenían otros asuntos que atender. Para cuando Hakoda alcanzó su objetivo y empezó a escalar, Katara y Sokka ya se dirigían hacia él. Una vez dentro, supieron que no tendrían mucho tiempo. Estaban a pocos metros de la puerta cuando Hakoda se coló por la reja. Aprovecharon al máximo la velocidad que les permitían sus piernas. Katara lanzó un torrente de agua contra la puerta, abriéndola de golpe. A la maestra fuego en la planta baja de la estructura le sorprendió que Hakoda no hubiera visto lo suficiente como para detener su ataque. Sokka entró tambaleándose, lanzando un ataque amplio y obligando al soldado a bloquearlo con sus brazaletes de acero. Ella salió volando hacia atrás, se estrelló la cabeza contra la pared y se desplomó. Hakoda notó que sus hijos habían evitado la emboscada. Tras cortar la balista con su machete, saltó al suelo. Katara y Sokka jadeaban. Sokka se sentó con fuerza y Katara se sostenía de las rodillas. Gracias a los dos, dijo, ayudando a Sokka a levantarse y aplaudiéndolos con orgullo. Supongo que no seguí mi propio consejo. ¿Tú derribaste la otra almena? Simplemente congelé el arma, explicó Katara. Pero entonces tuvimos un mal presentimiento sobre ti, así que vinimos corriendo, terminó Sokka. Bueno, buen instinto. Acabemos con ese otro y volvamos con el grupo principal. Eso hicieron. Los enemigos en la otra almena estaban absortos intentando liberar su arma principal, así que ni siquiera vieron venir el segundo ataque. Tras volver a subirse a Appa, los 3 miembros de la tribu Agua volaron para reunirse con el grupo principal. Incluso con la artillería silenciada, las líneas de batalla de la fuerza invasora estaban completamente destrozadas y su avance se había estancado. Hakoda se bajó de Appa y se dirigió directamente al frente para intentar ayudarlos a avanzar. Mientras tanto, Sokka se volvió hacia su hermana con una sonrisa orgullosa. Buen trabajo. El objetivo número 1 de la misión secreta se ha completado. ¿Te callarás sobre las misiones secretas, Sokka? Lo regañó Katara. Alguien te oirá. Vamos, estamos solos, replicó encogiéndose de hombros. ¿Quién nos va a oír? Sintió que alguien se acercaba rápidamente por detrás y se agachó instintivamente. Menos mal que lo hizo, pues evitó el golpe de espada que, de otro modo, podría haberle cortado la cabeza. Katara dejó inconsciente al atacante con un torrente de agua. ¿Y qué hay de quienes intentan matarnos? Preguntó la maestra Agua retóricamente, señalando al soldado enemigo inconsciente. Bueno, no hay tiempo para eso, insistió Sokka. Katara puso los ojos en blanco, pero él tenía razón. Corrió hacia el frente y Sokka volvió a subir a Appa. Voló sobre el campo de batalla para evaluarlo. Incluso con Hakoda al frente, la presión contra las tropas atrincheradas de la Nación del Fuego seguía siendo dura. Aterrizó a Appa justo sobre un tanque de la Nación del Fuego que avanzaba y se dirigió hacia la invasión. Escuchen todos. Necesitamos los tanques en formación de cuña. Gritó el joven guerrero por encima del estruendo de la batalla. Hakoda echó un vistazo rápido a su alrededor antes de girarse también. Ya lo oyeron. Guerreros y maestros, formen en el centro. Todos formaron en Appa, preparándose para su avance final hacia su primer obstáculo terrestre. Tomaremos esa torre y nos dirigiremos al Palacio Real. Anunció Sokka. Y con eso, emprendieron su avance. Todo iba según lo planeado. Hasta ahora. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Tenía que suceder tarde o temprano. ¿Pero por qué el primer revés del día tuvo que ocurrir allí? Tom estaba envuelto en llamas frente a Zuko. Los dos se tensaron, pero se detuvieron antes de adoptar una postura de combate que ninguno de los dos podía permitirse en ese momento. Una vez que ambos se relajaron, las llamas de Tom se apagaron para que pudieran hablar con facilidad en las calles vacías de la capital. Puedo entender si no me crees, dijo Zuko finalmente, pero no quiero pelear contigo. En realidad, quiero unirme a tu grupo. Excelente. Zuko hizo una pausa. ¿Tan fácil? ¿Y qué hay de Ba Sing Se? Si te juzgara por dejar que tu jodida familia se metiera en tu cabeza, sería un hipócrita. Un gran hipócrita. ¿Tus amigos serán tan tolerantes? Esa es una pregunta interesante, comentó Tom, tocándose la barbilla. Esto también podría cambiar nuestros planes. Ah, eso me recuerda que sabíamos de la invasión. Zuko hizo una pausa. Bueno, supongo que, la Nación del Fuego, quiero decir.
Y todavía tengo algo que hacer aquí antes de que termine el eclipse. Bueno, supongo que lo que te importa es delatar a tu malvado padre. Sus 4 amigos ya lo sabían, y él seguía ocultando cosas tras suposiciones. Así es la vida de un viajero extradimensional, al parecer. Pero en cuanto a los contraplanes de la Nación del Fuego, me vendrían bien algunas indicaciones rápidas. Para entonces, la invasión ya había tomado la torre al final del dique seco. El eclipse aún estaba a más de 20 minutos, pero ya ascendían por la ladera del volcán extinto donde se asentaba la capital. Los defensores de la Nación del Fuego claramente no esperaban una fuerza tan grande ni ser derrotados por completo. Se atrincheraron como pudieron en el escarpado camino, pero las posiciones defendibles se agotaban rápidamente. La lucha era tan intensa que parecía que no existía nada más en el mundo, incluso cuando comenzaron a estallar explosiones y combates en lugares extraños. La última línea en la ladera detuvo el avance. Los defensores fueron repelidos tan rápido que comenzaron a retroceder, y las fortificaciones más sólidas se encontraban en el borde del antiguo volcán. Pero si la invasión lograba abrirse paso por aquí antes del eclipse, probablemente podrían tomar toda la ciudad para cuando terminara. Fue en ese momento que Aang regresó a la invasión. Katara y Sokka notaron su regreso. La primera llamó la atención de Toph y el segundo llamó a Koda. «Papá. Necesito un minuto». Koda notó que Aang aterrizaba tras la retaguardia y asintió antes de volver a la batalla. Los 4 se apartaron de sus aliados para poder hablar. «¿Y bien?», preguntó Sokka de inmediato. «Es tal como dijo Tom», respondió Aang, «toda la ciudad está abandonada. Busqué la entrada al búnker subterráneo, pero está en el palacio, está muy bien escondido». «Bueno, encontrar el búnker es mi trabajo», declaró Toph con confianza. «Aún tenemos que atravesar esta última fortificación y llegar a la capital lo antes posible», dijo Sokka, volviéndose hacia Katara. «Sé que querías acompañarnos, ya que papá está bien, pero creo que sería mejor que nos ayudaras a abrirnos paso». «Ni hablar», respondió su hermana de inmediato. «Ya estamos mejor de lo que Tom dijo que deberíamos estar. Y si vamos a derrotar a Azula solos, tenemos que darle con todo lo que tenemos. Ni siquiera sabemos si Tom regresará a tiempo para ayudar». Sokka pensó un momento antes de sacar un reloj de bolsillo y examinarlo. «Parece que faltan poco más de 15 minutos para el eclipse». Se giró y llamó a su padre. «Papá. ¿Crees que podrás superar esta última línea sin Katara? Hagan lo que tengan que hacer», gritó Koda. «Tenemos todo bajo control. Ayuden a Aang». Sokka se volvió hacia los demás con una expresión concentrada. «Está bien, hagámoslo». Aang, Toph, Sokka y Katara subieron a Appa y se dirigieron al otro lado del volcán. A mitad de camino, Appa aterrizó. Toph fue la primera en bajar, pisando fuerte al aterrizar para intentar localizar el búnker subterráneo. Una vez que los demás se unieron a ella, habló de sus hallazgos. «Puedo sentir los túneles naturales y el búnker metálico en la parte más profunda». «Buen trabajo, Toph», felicitó Katara. Toph hizo un agujero en el suelo con su tierra control para entrar en los túneles y todos empezaron a entrar. Aang fue el último, esperando para dirigirse a Appa. «Cuídate. Volveremos pronto». Y dicho esto, desapareció por la abertura. «Por aquí. Ese es un callejón sin salida», declaró Toph, señalando y corriendo por uno de los túneles. «¿Qué haríamos sin ti?», preguntó Sokka mientras la seguía junto con los demás. «Muere en magma ardiente», dijo el maestro tierra con naturalidad mientras pasaban aterradoramente cerca de un flujo de roca fundida. «Sí, más o menos». Pasaron la mayor parte del resto del tiempo antes del eclipse abriéndose paso por los sinuosos túneles del volcán extinto mientras se dirigían al búnker. Y entraron en él gracias al metal control de Toph. Finalmente, tras obtener algunas instrucciones de un oficial de la Nación del Fuego que pasaba por allí, Aang y compañía llegaron a su destino. Al abrir las grandes puertas de hierro, se encontraron con media docena de agentes Daily ayudando a Azula a intentar abatir a Tom mientras este volaba por la habitación envuelto en llamas. La pelea que Aang y los demás presenciaron fue silenciosa. Solo se habían intercambiado palabras un minuto antes. «¿Esperando a alguien más?», preguntó Azula. «En realidad, eres justo a quien quería ver», respondió Tom. El Daily había dado el primer paso, lo que llevó a Tom a preguntar. «¿No te decepcionó que no pudiéramos terminar nuestro solo la última vez que nos vimos así? Perdiste tu oportunidad en Ba Sing Se». Eso se había dicho unos 20 segundos antes de que llegaran los demás. Los combatientes se percataron de inmediato de la llegada de los recién llegados. Tom corrió hacia sus amigos y los Daily se congregaron alrededor de Azula.
¿Cuánto tiempo? Preguntó Tom a Sokka, sin apartar la vista de Azula ni de sus secuaces. Unos 2 minutos, respondió. Entonces será mejor que lo aproveche al máximo. Tom atacó de nuevo y la pelea comenzó. El minuto siguiente fue una caótica melee, pero Aang y compañía claramente tenían una ligera ventaja. Tom y Azula se tenían maniatados, y eso dejó a los Dai Li luchando contra el resto del grupo en una situación de 2-1. Incluso después de que algunos agentes Dai Li ocultos adicionales aparecieran para igualar la diferencia, uno ya había sido abatido. Estaba bastante claro que los Dai Li ya no eran rival para el equipo Avatar. Finalmente, el eclipse llegó. Las llamas de Tom y Azula se evaporaron a mitad del ataque, dejándolos solo con sus extremidades desnudas. Pero pronto quedó claro quién tenía la ventaja en la pelea. Azula no buscaba ganar, solo ganar tiempo, pero aún así se encontró lanzando golpes a Tom. En menos de 1 minuto, él atrapó uno y la obligó a una llave de articulación. Ella logró retorcerse para contraatacar, pero solo recibió un rodillazo en la cara lo suficientemente fuerte como para derribarla. Se levantó de inmediato, pero no pudo evitar agarrarse la nariz palpitante por la sorpresa. Esto es una locura. Es como si fuera más fuerte sin fuego control, se recompuso tras ese pensamiento. Debo admitir que estoy un poco decepcionada, le dijo a Tom durante la pausa de su pelea. ¿Que no me he dado cuenta de que solo estás ganando tiempo? Azula se estremeció. Otra vez no. ¿Por qué siempre va un paso por delante de mí? Voy a luchar contra el Señor del Fuego de forma justa, sin eclipse. Declaró Aang, uniéndose a Tom tras haber derrotado al agente Dai Li al que se enfrentaba. Sokka y Toph fueron los siguientes. Por eso estamos aquí para derrotarlos. Declaró el guerrero de la tribu Agua. Y finalmente, Katara se unió a ellos. Tus días de aterrorizar al mundo están contados, Azula. Azula, en su defensa, se tomó la idea con calma. Ah, dijo con desdén, así que me tienes una pequeña sorpresa a pesar de que siempre supe de la invasión. Me alegro por ti. Lo que parece que no te das cuenta es que he tenido la habilidad de repeler tu pequeño ataque desde hace mucho tiempo. Las aeronaves, ¿verdad? Y esa fue la gota que colmó el vaso para Azula. Toda la frustración acumulada por los contratiempos se transformó en furia desbordante. ¿Qué? No pudiste haber hecho nada con el aeródromo. ¿Cómo supiste de él? Mis espías, mintió Tom con total naturalidad. Tengo espías por todas partes. Muchos espías. Tantos espías que tengo espías espiando a espías, es una locura. Como si la idea no fuera ya suficientemente ofensiva para Azula, el tono relajado, incluso burlón, de Tom la enfureció. De haber podido, habría arremetido con todas sus fuerzas. Curiosamente, el eclipse la ayudó a mantener la calma. Si eso fuera cierto, no me lo habrías dicho, razonó en voz alta. A menos, claro, que supiera que no me creerías ni aunque te lo dijera. Y así, la furia volvió. Tras ese comentario, el tono de Tom se tornó un poco más serio. En cuanto a tu aeródromo, bueno, un consejo para la futura construcción de dirigibles. No uses hidrógeno. Gran sustentación, muy inflamable. No esperaba verte hoy, pero... No lo hiciste, lo hice. Hindenburgeó todo el aeródromo. Tom, radiante, se llevó una mano a la frente con dramatismo. ¡Ay, la humanidad! Sokka decidió sumarse a la retorcida de cuchillos y se alejó de Azula y se acercó a Tom. ¿Hindenburger? Tom también se giró para mirar a Sokka. Acabo de encender el gas que estaban usando para el ascensor. Todo el lugar explotó como fuegos artificiales. Y ahí fue donde la pequeña muestra de arrogancia de Tom le pasó factura. Para cuando se dio cuenta de que Azula le había lanzado una daga arrojadiza a la cara y empezó a esquivarla, ya era demasiado tarde. Menos mal que Top estaba prestando atención e invocó un pilar de piedra en el camino para defenderlo. Perdió el equilibrio al intentar esquivar y al ver la punta de la espada atravesar la roca que lo salvó, Tom cayó de culo sin gracia. Gracias, Top, chilló en voz baja. No hay problema. Con un simple movimiento de dedos, la punta del pilar se lanzó hacia Azula, pero la princesa ya lo había saltado y pasado para intentar abalanzarse sobre Tom. Esta vez, Katara acudió al rescate, lanzando a Azula contra la pared cerca de la puerta con un torrente de agua. Antes de que siquiera tocara el suelo, Aang añadió una ráfaga de aire que la estrelló contra la pared de nuevo. Esos golpes parecieron sacar a Azula de su alcance, levantándose y saliendo disparada por la puerta al instante siguiente. Aang, Sokka y Toph fueron tras ella, pero Katara esperó a Tom, que seguía sentado. Eso te pasa por rebajarte a su nivel, Tom, lo regañó Katara mientras le ayudaba a levantarse. Vamos, dijo mientras aceptaba su mano, tengo que divertirme un poco.
La pelea se convirtió en una persecución por los pasillos del búnker durante 1 o 2 minutos. Como Azula conocía el terreno mucho mejor que sus perseguidores, pudo mantener una gran ventaja. De repente, el búnker se sacudió con una pequeña explosión y Azula se detuvo al final de un largo pasillo. Se giró y llenó todo el pasillo de llamas, pero Tom las disipó fácilmente. Tu pequeño eclipse ha terminado, gritó Azula desde su extremo del pasillo. Y su capital es nuestra, replicó Sokka. Incluso con su fuego control de vuelta, no hay forma de que puedan expulsarnos sin sus aeronaves. ¿Lo crees?, replicó Azula enfadada. Subestimas el poder de los maestros fuego. Te lo mostraré. Empezó a moverse rítmicamente y los relámpagos comenzaron a arquearse a su alrededor. ¿Sabes? Esperaba poder presumir de esto. Todos miraron a Tom mientras él empezaba a imitar los movimientos de Azula y los relámpagos también empezaron a azotarlo. Azula se sorprendió un momento, pero enseguida sonrió con picardía. Ahora veamos quién tiene el ataque relámpago más lento, se gruñó a sí misma. Y, en efecto, el ataque de Azula se lanzó mucho antes de que el de Tom estuviera listo. Pero esta era una de las primeras veces que lo usaba de verdad, así que se aseguró de tomarse su tiempo. Además, tenía un plan. Mientras el ataque de Azula se precipitaba hacia adelante, Tom extendió una mano con 2 dedos. El disparo de Azula fue dirigido directamente hacia él, duplicando el rayo que ya se arqueaba a su alrededor. Sus amigos tuvieron que retroceder un poco al ver un rayo que se encendió peligrosamente lejos. Por impresionante que pareciera desde fuera, solo una cosa pasaba por la mente de Tom. Una frase repetida una y otra vez a una velocidad inhumana. Esto fue un error. Esto fue un error. Esto fue un error. Sin embargo, se mantuvo firme, forzando el último movimiento para lanzar su contraataque. Mejor esquiva. Menos mal que no hubo retroceso al lanzar el rayo, porque la explosión fue enorme. Azula ya se había agazapado tras una esquina, en otro pasillo, antes incluso de la advertencia de Tom. La explosión impactó en la pared tras ella, abriendo un agujero en la gruesa piedra que daba a la habitación de atrás. Aang y los demás empezaron a perseguir a Azula al oír el eco de sus pasos por el pasillo en el que se había metido, pero se detuvieron al notar que Tom no se movía. ¿Estás bien?, preguntó Aang. ¿Te pasaste otra vez, no?, añadió Katara. Tom no solo no había dado un paso, sino que no había movido un músculo. Todos, háganme un favor, dijo lentamente. ¿Nunca más te dejaré hacer eso?, terminó Sokka por él con expresión seria. Nunca, nunca más, añadió Top en un tono similar. Nunca, nunca más. Katara gimió cuando Tom empezó a moverse de nuevo. Estaba claramente dolorido, como si se hubiera ejercitado demasiado, pero no parecía haberse lastimado gravemente. Todavía. Toma, dijo mientras extendía la mano hacia su hombro, a ver qué puedo hacer. Antes de que su mano lo alcanzara, retrocedió al sentir una chispa. Ah. Estática. Te puse un shock en el sistema, gimió Tom mientras se sentaba. Sabes que no entendemos ninguno de tus chistes, ¿verdad?, señaló Top. Solo necesito 1 minuto, dijo Tom mientras se sentaba contra la pared junto a él. Ve tras Azula, estaré justo detrás de ti. El intercambio de noes fue rápido y variado. Después de que todos terminaron de contarle a Tom su opinión sobre su plan, Aang habló. Tú mismo dijiste que podríamos no lograr todos nuestros objetivos hoy. No queremos ir demasiado lejos y arruinarnos esta victoria. Hablando de eso, intervino Sokka, creo que deberíamos volver a la superficie. Azula tenía razón en una cosa. A la fuerza invasora le va a costar mucho combatir a los maestros fuego. Tenemos que defender la capital, el palacio real en el centro y las playas. Además de todo el espacio intermedio. Esta batalla aún no ha terminado.